Ethan Cole clavó el último poste de la cerca en la tierra seca del verano y no sintió nada. Esa era la peor parte. Ya no el dolor, sino la nada. 2 años desde que enterró a su esposa. 2 años desde que este rancho había oído la voz de una mujer o la risa de un niño. Había hecho las paces con el silencio. Entonces empezaron los golpes. Si esta historia te conmueve, suscríbete a este canal. Sigue cada parte hasta el final. Y deja un comentario diciendo desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Las noches de verano en el condado de Harland no refrescaban como la gente del este esperaba. Incluso pasada la medianoche, el aire seguía siendo denso y obstinado. Retenía el calor del día como si tuviera algún sitio a donde ir. Los álamos junto al arroyo estaban completamente inmóviles, sin brisa, sin alivio. Ethan Cole todavía estaba despierto. Estaba sentado en la mesa de la cocina con un vaso de agua medio vacío que no había tocado en una hora. Tenía las manos planas sobre la madera, los ojos fijos en la pared. En la pared había un pequeño retrato ovalado. Una mujer de pelo oscuro y una sonrisa que le había costado 3 años de cortejo conseguir. Su nombre había sido Ruth. No miraba el retrato como un hombre mira algo que ama. Lo miraba como un hombre mira una herida que ya no espera que cierre. La vela sobre la mesa se había consumido hasta el final. No había encendido otra. Estaba a punto de levantarse e irse a la cama. No porque esperara dormir, sino porque estar tumbado en la oscuridad era mejor que estar sentado en ella. Cuando lo oyó, un sonido tan pequeño, tan incierto, que casi no era un sonido. Toc, toc, toc. Las manos de Ethan se quedaron quietas sobre la mesa. Nadie llamaba a su puerta a medianoche. Nadie venía tan lejos después del anochecer. Su vecino más cercano estaba a 6 millas al este y el pueblo de Red Rock a 8 millas al sur. Había hecho este lugar deliberadamente difícil de alcanzar, y la gente de Red Rock se lo había agradecido no intentándolo. Toc, toc, más fuerte esta vez, insistente, y luego una voz. Señor. La voz era diminuta, aguda y fina como el canto de un grillo. Señor, por favor, puedo ver su luz. Ethan se puso de pie antes de haber tomado una decisión al respecto. Su cuerpo se movió como lo hacía cuando algo iba mal. Rápido, directo, sin discusión por parte de la mente. Cruzó la cocina en 4 zancadas, quitó el cerrojo de hierro y abrió la puerta de golpe. Estaba de pie en su porche con un camisón de algodón blanco, descalza sobre las tablas de madera, con el pelo oscuro suelto sobre los hombros. No podía tener más de 6 años, quizás 7. Su cara estaba surcada de lágrimas secas y polvo fresco, y se agarraba al poste del porche con ambas manos, como si fuera lo único sólido que quedaba en el mundo. Lo miró con los ojos más grandes y oscuros que había visto en un niño en su vida. Ethan no dijo nada. No pudo por un momento. ¿Es usted el ranchero?, preguntó ella. El viudo. La señora Puig en el pueblo dijo que hay un viudo más allá del arroyo. Viudo, dijo Ethan. Su voz salió áspera. No la había usado mucho últimamente. La señora Puig dijo algo más sobre mí. Dijo que usted era malo, dijo la niña sin rodeos. Pero no tenía otro lugar a donde ir. Algo se movió en el pecho de Ethan que no había sentido en mucho tiempo. No era exactamente dolor, ni exactamente calor, algo intermedio, como una articulación que se había bloqueado y empezaba a funcionar de nuevo. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, preguntó él. Se apoyó en el marco de la puerta y miró más allá de ella, hacia el patio oscuro. Nada se movía, ni caballo, ni carro, ni luz de linterna en ninguna parte del camino. ¿Caminaste? Sí, señor. ¿Desde dónde? La vieja propiedad de los Dillard. Señaló vagamente hacia el sur. Hemos estado allí desde mayo. Mamá se la alquiló al banco. Ethan conocía la propiedad de los Dillard. Sabía que era una ruina, una cabaña destrozada que el viejo Silas Dillard había dejado de mantener antes de morir, a media milla de la carretera principal. Sin un pozo que valiera la pena usar, un porche que se hundía en el medio. Lo sabía porque había pasado por allí hacía 2 semanas y pensó que ninguna persona decente debería vivir allí. Esos son 3 millas, dijo él. Sí, señor, caminaste 3 millas en la oscuridad descalza.
La niña se miró los pies y luego volvió a mirarlo a él. Corrí la mayor parte del tiempo. La estudió por un momento. Estaba asustada. Podía verlo en la forma en que le temblaba la barbilla, en el agarre de nudillos blancos que tenía en ese poste. Pero se mantenía firme. Había caminado 3 millas en la oscuridad y llamado a la puerta de un hombre al que el pueblo llamaba malo. Y todavía estaba allí, mirándolo a los ojos. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. Clara, Clara Hale. ¿Qué pasó, Clara? Su barbilla dejó de temblar, su mandíbula se tensó, y cuando habló, su voz era muy baja y muy segura. Como se vuelven las voces cuando las palabras que llevan dentro son demasiado pesadas para llevarlas a todo volumen. Mamá no se despierta. Ethan la metió dentro en 30 segundos. Sacó una silla de la mesa y la subió a ella. Era ligera como la cáscara de una mazorca. Y sintió un nudo frío formarse en su estómago por eso. Luego fue a la estufa y avivó las brasas. Llenó una taza de hojalata con agua de la jarra y se la puso delante. «Bebe eso», dijo él. Bebió sin discutir. Vio cómo le temblaban las manos alrededor de la taza y se obligó a pensar de forma práctica. Pensar en lo que había que hacer. Así había sobrevivido los últimos 2 años, manteniéndose en lo práctico, alejado de los sentimientos. «Cuéntame qué pasó», dijo, acercando la silla frente a ella. «Desde el principio no te saltes nada». Clara dejó la taza con cuidado. Sus pies colgaban sobre el suelo. «Mamá ha estado enferma. Dijo que tiene mareos. Tuvo uno esta mañana, pero dijo que estaba bien. Hizo la cena, comimos, me contó un cuento y me fui a dormir». Hizo una pausa. «Cuando me desperté, estaba oscuro y no había encendido la lámpara. Estaba en el suelo junto a su cama». «¿Se cayó? No lo sé. Quizás». La voz de Clara se afinó. Intenté despertarla, la sacudí y la llamé y ella hizo un sonido, un pequeño sonido, así que sé que no está. Se detuvo, tragó saliva con fuerza, pero no abre los ojos. Ethan ya estaba de pie. «¿Hace cuánto tiempo?» «No lo sé. Mucho tiempo. Intenté encontrar a alguien más cerca, pero no hay nadie más cerca. No en ese camino. Ha estado sola en ese suelo durante al menos 3 horas». «Entonces», dijo Ethan, más para sí mismo que para la niña. Se movía por la cocina, poniéndose las botas, alcanzando la linterna en el estante. «¿Cómo se llama tu mamá?» Margaret Hale. ¿Tiene familia cerca? ¿Alguien en el pueblo?» «No, señor. Venimos de Missouri. Solo estamos nosotras». Miró a la niña y luego la miró de verdad. Viajando sola desde Missouri, alquilando una cabaña destrozada a un banco. Y ahora su hija en la cocina de un extraño en mitad de la noche porque no había nadie más. La imagen completa de la situación se apoderó de él de una manera que no quiso examinar demasiado de cerca. «De acuerdo», dijo él. «Voy a ir a ver a tu mamá. Tú te vas a quedar aquí». Los ojos de Clara se abrieron de par en par. «Quiero ir. Sé que quieres. Es mi mamá». «Lo es», dijo Ethan, y su voz salió firme y baja, como solía hablar a los caballos asustados. «Y voy a traerla de vuelta aquí. Y cuando se despierte, tú serás lo primero que vea. Pero ahora mismo, necesito que te quedes aquí porque será más rápido sin ti. Y la rapidez importa. ¿Entiendes?» Clara lo miró fijamente durante un largo momento. Su mandíbula seguía tensa. «¿Prometes que la traerás de vuelta?», dijo ella. La palabra promesa le golpeó en algún lugar indefenso. No le había hecho una promesa a nadie en 2 años. De hecho, había dejado de creer en la utilidad de las promesas después de la muerte de Ruth, porque las promesas asumían que tenías algo que decir sobre lo que pasaba, y el mundo le había enseñado lo contrario. Pero esta niña había caminado 3 millas descalza en la oscuridad y le había pedido a un hombre que todo el pueblo llamaba malo que salvara a su madre. Y lo estaba mirando como si hubiera decidido, a pesar de todo, confiar en él. «Lo prometo», dijo Ethan. Cabalgó con fuerza. La noche de verano era sofocante y sin luna, y el camino hacia el sur no era más que sombras y el sonido de los cascos. La hierba seca en los bordes era pálida contra la oscuridad. Sostenía la linterna, alejada de su cuerpo, mientras cabalgaba, dejando que su luz se proyectara hacia adelante.
y espoleó al caballo más rápido de lo que debía en ese camino. Y no pensó en Ruth, pensó en Margaret Hale, tumbada en el suelo de una cabaña. Pensó en que 3 horas era mucho tiempo para estar inconsciente. Pensó en la voz de la niña cuando dijo, no se despierta. Esa cualidad particular de control que usan los niños cuando intentan no desmoronarse. Cuando entienden a un nivel animal que desmoronarse no ayudará. Había oído esa cualidad de voz antes, en sí mismo. Después de que el doctor se fue y la casa quedó en silencio. No, se dijo a sí mismo, ahora no. Mantente en lo práctico. Encontró la cabaña de los Dillard a la luz de la linterna. Estaba apartada de un estrecho camino de tierra que casi ya no era un camino. El porche se hundía gravemente en el medio. La puerta estaba abierta. Clara la había dejado abierta cuando corrió. Desmontó antes de que el caballo se detuviera por completo. Ató las riendas al poste del porche y entró. Estaba en el suelo, junto a la cama, exactamente donde Clara la había descrito. Era joven, más joven de lo que esperaba, en sus 30 y pocos años, con el pelo oscuro esparcido por el suelo de madera, y una cara que era pálida incluso a la luz de la lámpara, pálida y quieta. Llevaba un camisón de algodón liso, sin zapatos, y se había golpeado en el lado de la cabeza con lo que fuera que se hubiera golpeado al caer. Había sangre seca en su sien. No mucha, pero suficiente para verla. Ethan se agachó a su lado y le puso 2 dedos en el cuello. Un pulso, firme y presente. No fuerte, pero estaba allí. Soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Señora Hale, mantuvo su voz firme, deliberada. Margaret, ¿puede oírme? Nada, ninguna respuesta, ningún parpadeo de los ojos. Puso su mano plana sobre su frente. Fiebre, no ardiente, pero real. Miró rápidamente alrededor de la cabaña. Estaba limpia y cuidadosamente mantenida a pesar de su mal estado. Una pequeña mesa con 2 sillas, una cama de niño en la esquina con una colcha doblada sobre ella, un estante con comida, una Biblia con la cubierta rota. Alguien había puesto flores silvestres secas en una taza de hojalata en el alféizar de la ventana. Fueron las flores lo que le afectó, de alguna manera. El pequeño y obstinado acto de convertir un lugar en ruinas en un hogar. De acuerdo, dijo en voz baja. Voy a llevarte a un lugar seguro. No tienes que hacer nada. La levantó con cuidado. No pesaba mucho, y ese nudo frío en su estómago se apretó más. Y la llevó hasta el caballo. Clara estaba sentada en la misma silla donde la había dejado. No se había movido. Estaba sentada con las manos cruzadas en el regazo y los pies todavía sin llegar al suelo. Y levantó la vista cuando la puerta se abrió con una expresión en su cara que era tan abiertamente aterrorizada y esperanzada a la vez que Ethan sintió que algo dentro de su pecho se agrietaba a lo largo de una falla que no sabía que existía. «Mamá», susurró ella. «Está viva», dijo Ethan de inmediato. «Está respirando. Tiene fiebre y se golpeó la cabeza al caer. Pero está viva». Clara se levantó de la silla y cruzó la habitación antes de que él terminara la frase. Apretó la cara contra el brazo de su madre, con ambas manos agarrando su manga, e hizo un pequeño sonido que no era ni llanto ni alivio. Era algo más allá de ambos, un sonido que pertenecía al espacio donde el miedo se rompe. Ethan se quedó en su propia cocina sosteniendo a una mujer que no conocía, y sintió que las paredes de la vida que había construido a su alrededor lo presionaban por todos lados. «Va a necesitar tumbarse en algún sitio», dijo. Su voz era áspera. Usó la aspereza como usaba la mayoría de las cosas, como algo detrás de lo que esconderse. «Y va a necesitar agua y tendré que ir a buscar al doctor Ferris por la mañana». «¿Puedo quedarme con ella?», preguntó Clara. Su voz sonaba ahogada contra el brazo de su madre. «Ambas se quedan aquí», dijo Ethan. No analizó esa decisión. La tomó y siguió adelante. «Vamos, muéstrame que puedes caminar. ¿Te dolieron los pies en el camino hasta aquí?» Clara se apartó de su madre y se miró los pies. Estaban sucios y arañados, y en el derecho había un corte a lo largo del arco que no había mencionado. «Un poco», admitió. «Miraremos eso también». Luego llevó a Margaret a la habitación de atrás, la única otra habitación de la casa donde estaba su propia cama.
en la que no había dormido con regularidad en 2 años, y la acostó con el mismo cuidado con que la había levantado. Le echó la colcha por encima y se apartó. Miró su rostro por un momento, pálido, quieto. La sangre seca en su sien captó la luz de la lámpara. Tiene a alguien que depende de ella, pensó. No puede quedarse así. Era algo irracional de pensar. Sabía que la gente no se quedaba o se iba basándose en quién los necesitaba. Lo sabía mejor que la mayoría, pero lo pensó de todos modos. Señor. Clara había aparecido en el umbral con una mano en el marco, mirándolo. ¿Cuál es su nombre? Su nombre real, no solo el viudo. Ethan, dijo él. Ethan Cole. Ella consideró esto con la grave seriedad de un niño que decide si confiar en una información. Luego asintió una vez. Gracias, Ethan Cole, dijo ella. Pasó el resto de esa noche en la silla de la cocina. Le había dado a la niña una manta y la había puesto en el pequeño banco junto a la pared, lo suficientemente cerca de la habitación de atrás para que pudiera oír la respiración de su madre si se despertaba asustada. Le había limpiado el pie herido con agua y se lo había envuelto en un paño limpio, y le había dicho que no lo apoyara. Y ella lo había mirado con esos serios ojos oscuros y había dicho, sí, señor. Luego se había quedado dormida en unos 4 minutos, como hacen los niños. Total e inmediatamente, como una vela que se apaga de un soplo. Ethan se sentó en la cocina y escuchó el silencio de su casa, que por primera vez en 2 años no estaba completamente vacía. Escuchó el sonido de la respiración de la habitación de atrás. 2 respiraciones, la de la mujer, lenta y superficial, la de la niña, profunda y regular. Un sonido que no había oído en esta casa desde Ruth. Miró el retrato ovalado en la pared. No estoy reemplazando nada, le dijo, o se dijo a sí mismo. No estoy haciendo nada más que lo que había que hacer. La vela se había consumido hacía mucho tiempo. Se sentó en la oscuridad y se permitió escuchar la respiración. Y en algún momento alrededor de las 4 de la mañana, sin intención, sin decidirlo, Ethan Cole se quedó dormido en su silla. Afuera, la noche de verano presionaba sobre la tierra seca, quieta, caliente y cercana. Y en el pequeño óvalo de luz de lámpara que había brillado a través de la ventana de la cocina, el que había guiado a una niña descalza 3 millas a través del campo oscuro, hasta una puerta que le habían dicho que pertenecía a un hombre malo y roto. La luz se extinguió lentamente, pero para entonces ella ya había encontrado lo que había venido a buscar. Ethan se despertó con un dolor en el cuello y la luz del sol cortando con fuerza la mesa de la cocina. Por un momento desorientado, no supo por qué estaba en la silla. Entonces lo oyó. Pequeños pasos, cuidadosos y deliberados, moviéndose por el suelo de madera de la habitación de atrás. Y todo lo de la noche anterior volvió a él en una sola ráfaga fría. Se puso de pie antes de estar completamente despierto. Clara estaba de pie junto a la cama cuando abrió la puerta. Había traído el taburete bajo de la esquina y estaba sentada en él, con la barbilla entre las manos. Miraba la cara de su madre con la atención concentrada e inquebrantable de alguien que había decidido que mirar con suficiente atención podría marcar la diferencia. No se sobresaltó cuando Ethan entró. Solo lo miró con esos serios ojos oscuros. Todavía respira, dijo Clara. Lo comprobé. Su pecho sube y baja. Ethan cruzó la habitación y puso su mano en la frente de Margaret. La fiebre seguía allí. Si acaso, había subido durante la noche. Su piel estaba seca y caliente bajo su palma, y el color de su cara no era el correcto. Demasiado gris para el verano. ¿Cuánto tiempo llevas despierta?, preguntó él, desde antes de que empezaran los pájaros. Miró a la niña. Tenía ojeras y el pelo revuelto. Y estaba sentada allí mirando a su madre con una expresión de absoluta y silenciosa ferocidad, como si pudiera mantenerla viva a base de pura terquedad. ¿Has comido algo?, preguntó él. No, señor. Vamos, le tocó el hombro brevemente. Voy a buscar al doctor Ferris. Tú vas a comer algo primero. Clara no se movió. ¿Y si se despierta mientras no estás? Entonces te encontrará aquí, dijo Ethan, justo donde te necesita. Eso la levantó del taburete. Dejó a Clara en la mesa con pan, frijoles fríos y un vaso de leche del ordeño de la mañana.
y cabalgó hacia Red Rock más rápido de lo que había cabalgado a ninguna parte en mucho tiempo. El pueblo apenas comenzaba a cobrar vida cuando llegó a la calle principal. El almacén abriendo su puerta principal. Hester Crane barriendo los escalones de su pensión. Dos hombres fuera de la tienda de alimentos intercambiando opiniones sobre nada que valiera la pena opinar. Todos y cada uno de ellos se detuvieron y miraron cuando Ethan Cole bajó por el centro de la calle. No había estado en el pueblo en 6 semanas. Entraba, conseguía lo que necesitaba y se iba. No se detenía. No hablaba. Había hecho ese acuerdo con Red Rock hacía 2 años, y Red Rock, en su mayor parte, lo había respetado. Se detuvo frente a la casa del Dr. Ferris y llamó con tanta fuerza que la puerta tembló en su marco. El Dr. Ferris abrió en tirantes, con una taza de café en la mano, las cejas levantadas hasta la línea del cabello. Era un hombre compacto, de ojos agudos, de unos 60 años, que había ejercido en Red Rock durante 30 años y había visto la mayoría de las cosas 2 veces. También había sido, notablemente, el médico de Ruth Cole. Y era una de las pocas personas en el pueblo que había intentado visitar a Ethan después de lo sucedido y había sido rechazado. Ethan Cole dijo, «Dios santo, pareces como si hubieras dormido en un poste de cerca». «Necesito que vengas a mi casa», dijo Ethan. «Tengo una mujer con una herida en la cabeza y fiebre. Ha estado inconsciente desde anoche». Ferris dejó la taza de café sin decir una palabra más y cogió su abrigo. Cabalgaron de vuelta mayormente en silencio, lo que a Ethan le pareció bien. Pero a mitad de camino, Ferris dijo sin mirar, «¿Quién es ella? Se llama Margaret Hale. Ha estado alquilando la propiedad de los Dillard desde mayo. Su hija vino a verme anoche». «Clara», dijo Ethan, de 6 años. Ferris guardó silencio por un momento. No sabía que hubiera nadie en la propiedad de los Dillard. «Yo tampoco». «¿Tiene familia, marido?» «Viuda», dijo Ethan. «Vino de Missouri. Solo ellas dos». Ferris lo miró de reojo, una mirada de médico, practicada e indescifrable. «¿Estás bien, Ethan?» «Estoy bien», dijo Ethan. «Estoy haciendo lo que había que hacer». Ferris volvió a mirar el camino. «Sí», dijo después de una pausa. «Supongo que sí». Clara estaba en el porche cuando llegaron. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y miraba el camino con una expresión que lograba ser a la vez ansiosa y serena. Y cuando vio a Ethan, bajó los brazos y se enderezó con un alivio tan visible que Ferris hizo un sonido bajo en voz baja. «Ese es el doctor», gritó ella. «Ese es el doctor», dijo Ethan. «Hizo un sonido», dijo Clara, con la voz más aguda. «Como media hora después de que te fueras, hizo un sonido, como un gemido». Y su mano se movió, sus dedos se movieron. Ethan se bajó del caballo y se dirigió al porche. ¿Abrió los ojos? No, pero se movió. Clara ya estaba abriendo la puerta, guiando el camino. Eso es bueno, ¿verdad? Eso significa que está volviendo. Ferris los siguió con su maletín y fue directamente a la habitación de atrás. Dejó su maletín en el suelo y se inclinó sobre Margaret con la eficiencia enérgica y sin prisas de un hombre que había pasado décadas enfrentando emergencias sin inmutarse. Ethan se quedó en el umbral. Clara se paró a su lado, con el hombro presionado contra su brazo. No estaba seguro de que ella supiera que lo estaba haciendo, y él no se apartó. Herida en la cabeza superficial, dijo Ferris casi para sí mismo. La fiebre es la principal preocupación. ¿Qué ha estado comiendo? Miró a Ethan. No lo sé, solo estuve en la cabaña unos minutos. El lugar estaba limpio y cuidado, pero no parecía que hubiera mucho en el estante. Ferris miró a Clara. ¿Tu mamá ha estado comiendo bien últimamente, cariño? Clara dudó. Me daba la mayor parte de la comida, dijo. Decía que no tenía hambre. El silencio que siguió a esa frase fue de los que tienen peso. La mandíbula de Ferris se tensó, se volvió hacia su paciente y siguió trabajando. Después de otro minuto, se enderezó. «Está desnutrida», dijo rotundamente. «Un par de semanas sin comer lo suficiente. El calor del verano haciendo el resto, los mareos, la caída, el cuerpo simplemente se rindió. Hizo una pausa. Se recuperará, pero necesita descanso y necesita comer, y no puede volver a esa cabaña». «No va a volver a esa cabaña», dijo Ethan.
Las palabras salieron con una certeza que lo sorprendió ligeramente. Ferris lo miró de nuevo con esa mirada de médico, pero solo dijo, «Bien», y empezó a escribir en su pequeño cuaderno. Margaret Hale abrió los ojos a las 11:47 de la mañana. Ethan sabía la hora exacta porque había estado mirando el reloj en el estante de la cocina, como un hombre mira el cielo cuando se acerca una tormenta. No porque mirar fuera a cambiar algo, sino porque no podía parar. Oyó la voz de Clara desde la habitación de atrás. Un sonido agudo, entrecortado, no del todo una palabra. Y luego una segunda voz, débil y confusa. Estuvo en el umbral en 3 zancadas. Margaret intentaba sentarse. Clara tenía ambas manos en el brazo de su madre y hablaba rápido y en voz baja. Y los ojos de Margaret, oscuros como los de su hija y ahora mismo muy abiertos y muy desorientados, se movían por la habitación en barridos rápidos y asustados. «Mamá, está bien, estás a salvo. Esta es la casa de un hombre bueno». «Mamá, para. ¿Dónde?» La voz de Margaret era áspera y fina. «¿Dónde estamos?» «Clara, ¿qué?» «Túmbate», dijo Ethan. Ambas lo miraron. Margaret se encogió. El encogimiento involuntario y duro de una mujer que no sabía quién estaba en el umbral y qué quería. Ethan levantó ambas manos, con las palmas hacia afuera, y se quedó en el umbral. No se acercó más. «Estás en mi rancho», dijo, manteniendo la voz baja y uniforme. «Me llamo Ethan Cole. Tu hija vino a verme anoche. Te caíste y has estado enferma. El doctor ya ha estado aquí. Estás a salvo». Hizo una pausa. «Eso es todo. Estás a salvo». Margaret lo miró fijamente. Su respiración era rápida y superficial. Podía verla calcular, como lo hace una persona cuando está asustada y trata de averiguar si la amenaza es real. «Clara», dijo sin apartar los ojos de Ethan. «Ven aquí». Clara se subió a la cama y se apretó contra el costado de su madre, y el brazo de Margaret la rodeó con un agarre que parecía doloroso. Clara no se quejó. «Usted es el viudo», dijo Margaret, «de más allá del arroyo». «Sí, señora. La señora Puig dijo que usted era malo». Ethan dijo, «Le dijo lo mismo a su hija». Bajó las manos. «Necesitas agua y necesitas comer algo. Puedo traértelo o puedo dejarte sola, lo que prefieras. Pero no te vas a levantar hoy». Margaret lo miró durante un largo momento. Algo en su cara estaba haciendo el mismo tipo de trabajo que la cara de su hija había hecho la noche anterior. La medición, la decisión. «Agua», dijo finalmente. «Por favor». Le trajo agua y un tazón de caldo que había puesto a hacer después de que Ferris se fuera, y los dejó en la mesita junto a la cama y se retiró al umbral. No tenía intención de quedarse merodeando. No era por naturaleza ni por práctica un merodeador. Pero Clara apareció en la cocina unos 20 minutos después. Se paró al borde de la mesa de la cocina y lo miró con una expresión que no pudo descifrar del todo. «Está llorando», dijo Clara. «Llora cuando cree que no puedo oírla. Lo ha estado haciendo desde que nos fuimos de Missouri». Lo dijo como un niño informa de un hecho importante. Directa, seria, no del todo acusadora, pero tampoco no acusadora. No quiere que sepa que tiene miedo. Ethan guardó silencio por un momento. «Tiene derecho a tener miedo», dijo. «Está en casa de un extraño, ha estado enferma y tiene muchas cosas encima». «Lo sé». Clara se subió a la silla de la cocina, la misma en la que se había sentado anoche, como si ya la hubiera reclamado. «Ha estado cargando con todo sola desde que papá murió. Vendió la granja, nos empacó y dijo que íbamos a encontrar algo mejor». Cruzó las manos sobre la mesa. La oí decirle a alguien en Missouri antes de irnos que necesitaba estar en un lugar donde nadie conociera su nombre todavía. Ethan miró a la niña. «¿Por qué fue eso?» La boca de Clara se apretó en una línea fina. «No sé toda la historia», dijo. «Sé que había un hombre, no un mal hombre», dijo mamá. «Solo un hombre implacable. Quería comprar la granja de papá. Y cuando mamá dijo que no, encontró otras formas de hacer que nos quedáramos». «¿Qué clase de hombre?» «Un banquero», dijo Clara. «Se llamaba Aldous Fitch. Tenía los préstamos de papá de antes de que muriera. Y dijo que mamá se los debía». Y era cierto. Pero ella dijo que el número que él le dijo era incorrecto. Dijo que papá no debía tanto. Se miró las manos.
pagó lo que pudo, y entonces empezó a enviar hombres, por la noche sobre todo. El nudo frío que se había instalado en el estómago de Ethan la noche anterior se apretó de nuevo. ¿Se fue antes o después de que empezaran a venir los hombres? Después, dijo Clara en voz baja. Una semana después. Empacó un baúl, compró 2 billetes de tren y nos fuimos antes del amanecer. Ethan se quedó muy quieto. Se había construido una vida de silencio y distancia, y se había dicho a sí mismo durante 2 años que el mundo al otro lado de su cerca no era asunto suyo. Había enterrado a su esposa y enterrado sus sentimientos y enterrado cualquier sentido de que tenía una obligación con algo más allá de su propia tierra y su propia supervivencia. Y ahora una niña de 6 años con los pies sucios estaba sentada en la mesa de su cocina diciéndole que su madre había huido 1500 millas de un hombre que había decidido que el dolor de una viuda la convertía en un objetivo conveniente. Y habían terminado en una cabaña en ruinas a 3 millas de su puerta porque se les había acabado el camino. ¿Este Fitch sabe a dónde fueron?, preguntó. Clara levantó la vista. No lo sé. Mamá no lo dijo. Hizo una pausa. Pero recibió una carta hace 2 semanas. No me dijo lo que decía. La quemó en la estufa y no dijo una palabra al respecto en todo el día. Volvió al umbral de la habitación de atrás esa tarde. Margaret estaba despierta, apoyada en la cabecera con la colcha subida, la taza de agua vacía en la mesa a su lado. Tenía color de nuevo en la cara, no mucho, pero algo, y se había trenzado el pelo, lo que le dijo que se sentía más estable. Porque eso es algo que una persona hace cuando quiere sentirse arreglada, aunque no lo esté. Lo miró cuando apareció en el umbral. Esta vez no se encogió. Señor Cole, dijo ella. Señora Hale, se apoyó en el marco. ¿Se comió el caldo? Sí, gracias. Cruzó las manos en su regazo. Sus nudillos estaban ligeramente rojos. Las manos de una mujer que había estado haciendo un trabajo duro sin suficiente ayuda. Necesito disculparme por los problemas que le hemos causado. No es ninguna molestia, dijo Ethan. Le hemos sacado de su propia cama. He dormido en esa silla antes. Lo miró fijamente. Tenía la misma cualidad que su hija. Esa cuidadosa atención medidora. La sensación de una persona que había aprendido a leer situaciones rápidamente porque tenía que hacerlo. Clara me contó lo que hizo anoche. Dijo que caminó hasta aquí sola en la oscuridad. Su voz se tensó en las últimas 3 palabras. Cuando me dijo eso, yo no tengo palabras para lo que sentí. Hizo lo que tenía que hacer. Dijo Ethan, tiene buen juicio para su edad. Lo saca de su padre. Algo cruzó el rostro de Margaret, rápido y privado. Él era ese tipo de hombre. Cuando algo necesitaba hacerse, lo hacía. No se detenía a calcular si era conveniente. Ethan no dijo nada. Sabía lo que estaba haciendo. Le estaba diciendo algo sobre sí misma, algo sobre cómo quería ser entendida, haciendo referencia al hombre que había perdido. Reconoció el impulso porque él mismo lo había tenido con personas que no entendían por qué era como era. Su hija me dijo que vinieron de Missouri, dijo él, manteniendo su voz neutral, sin querer presionar demasiado. Algo cambió en la expresión de Margaret. Con cuidado ahora, cautelosa. Sí, lo hicimos, dijo ella. Dijo que necesitaban un nuevo comienzo. Así es. Él sostuvo su mirada por un momento. ¿El nuevo comienzo está funcionando? Un instante de silencio. Lo miró con ojos que estaban haciendo mucho trabajo detrás de su superficie tranquila. Lo estaba, dijo ella, hasta que terminé en su suelo. Quiero decir, ¿hay algo que te siga hasta aquí que necesites saber?, dijo Ethan. La franqueza de la pregunta aterrizó. Vio cómo sus manos se apretaban en su regazo. Vio cómo la cuidadosa compostura que había estado usando se agrietaba ligeramente en los bordes. Señor Cole. Ethan se detuvo. Lo miró de nuevo. Ethan, dijo como si probara la palabra. No quiero traer mis problemas a su puerta. Llamó a mi puerta anoche, dijo él, descalza y a 3 millas de ninguna parte. Creo que la traída ya se ha hecho. Margaret lo miró fijamente y luego, inesperadamente, sin querer, se rió. Fuese una risa corta, que le salió de repente, no del todo humor y no del todo incredulidad.
y transformó su rostro de una manera que tomó a Ethan por sorpresa. Por un momento, en ese medio segundo sin defensas, pareció una mujer que una vez se había reído a menudo y se sorprendía de descubrir que todavía podía. Luego se desvaneció y lo que lo reemplazó fue más complicado. «Hay un hombre en Missouri», dijo ella, «un banquero. Tenía pagarés sobre la tierra de mi esposo y cuando Thomas murió, decidió que la deuda era mayor de lo que realmente era. Cuando me opuse, nos hizo la vida difícil. Su voz era nivelada, pero sus manos se habían apretado de nuevo en su regazo. Me fui. Pensé que la distancia sería suficiente. Hizo una pausa. Recibí una carta hace 2 semanas. No tenía remitente, pero reconocí la letra en el sobre. Aldous Fitch, dijo Ethan. Margaret se quedó muy quieta. Clara me dijo el nombre, dijo en voz baja. No te estaba traicionando. Estaba preocupada. Margaret se miró las manos. Cuando volvió a levantar la vista, su expresión había cambiado a algo más vulnerable de lo que probablemente pretendía mostrar. La carta decía que había localizado ciertas deudas que eran transferibles entre estados. Dijo. Dijo que yo debía los impuestos atrasados de la propiedad de los Dillard, lo cual no es posible ya que solo llegué en mayo. Dijo que si no llegaba a un acuerdo con él, tenía los medios para que me desalojaran. Está amenazando con quitarles la cabaña, dijo Ethan. No haría falta mucho, dijo ella. Un juez que le deba un favor, un papel mal archivado a propósito. Así es como operan los hombres así. No tienes que mentir. Solo tienes que saber a qué puerta llamar. Ethan guardó silencio por un largo momento. ¿Cuándo planeabas irte?, preguntó. Ella parpadeó. ¿Perdón? No planeabas quedarte en esa cabaña y esperar a que te desalojaran, dijo él. Eres demasiado práctica para eso. Ya estabas pensando a dónde ir después. Lo estudió por un momento con una expresión que sugería que estaba recalibrando algo. A fin de mes, dijo finalmente. Tengo suficiente ahorrado para los billetes de tren. Pensé que quizás Kansas, quizás Colorado. Miró hacia la puerta, hacia el sonido de Clara moviéndose en la cocina. Todavía no se lo he dicho. Sabe que algo va mal, dijo Ethan. Lo sabe desde hace un tiempo. Tiene 6 años. Tiene 6 años y caminó 3 millas en la oscuridad porque sabía que si no lo hacía, no quedaría nadie a quien volver a casa, dijo Ethan. No con crueldad, solo con sencillez. Sabe más de lo que crees. Margaret guardó silencio durante mucho tiempo. Algo se movía en su rostro que no estaba diciendo. Podía verlo funcionar, fuera lo que fuera, como el tiempo trabaja bajo tierra antes de salir a la superficie. Señor Cole, dijo ella. Ethan, ¿por qué está haciendo esto? Él consideró la pregunta. Se había hecho la misma en las primeras horas de la noche, sentado en la cocina oscura, escuchando a 2 personas respirar. Porque había que hacerlo, dijo. Y yo estaba allí. Lo miró con esos ojos oscuros y cansados. ¿Es esa la única razón? Él no respondió. Se apartó del marco de la puerta y volvió a la cocina. Esa tarde, justo antes del atardecer, un jinete subió por el camino. Clara lo vio primero. Estaba en el porche. Ethan le había dicho que no apoyara el peso en el pie herido, pero ella ya estaba ignorando eso. Y vino a la puerta y dijo, «Ethan, viene alguien». Él salió y miró. El jinete era Will Garrett, que regentaba la tienda de alimentos en Red Rock y se había autoproclamado algo así como el notario no oficial de los asuntos de los demás en el pueblo. Era un hombre delgado con ojos agudos y la costumbre de llevar noticias como algunos hombres llevan un arma, prominentemente a la vista. Se detuvo al pie de los escalones del porche y miró a Ethan con la emoción apenas disimulada de un hombre que había sido enviado por la curiosidad. Ethan, dijo, oí que el doctor Ferris estuvo aquí esta mañana. Estuvo, dijo Ethan. Oí que tienes a una mujer y una niña quedándose aquí. Así es. Los ojos de Garrett se movieron hacia Clara, que estaba en el umbral. Luego de vuelta a Ethan, el pueblo ha estado hablando. La gente está bueno, se preguntan sobre la situación. ¿Ah, sí?, dijo Ethan. Su voz era plana, uniforme y no particularmente acogedora. ¿La mujer? Es la que alquila la propiedad de los Dillard.
Margaret Hale. Sí. Garrett se inclinó ligeramente hacia adelante en la silla. Ethan, la gente dice que está en algún tipo de problema, problemas legales, algo sobre deudas que la siguen desde Missouri. Un hombre pasó hace 2 días preguntando por ella. El pecho de Ethan se heló, preguntando a la gente si sabían dónde vivía, cuál era su situación. La describió con bastante exactitud. Garrett hizo una pausa. Pensé que debía saberlo, dadas las circunstancias. Hace 2 días, mientras Margaret ya estaba enferma, ya sola en esa cabaña, ya apenas arreglándoselas, alguien había estado en Red Rock haciendo preguntas. 2 días y ella no lo había sabido. O quizás sí. Quizás por eso se había esforzado hasta el agotamiento. Quizás por eso le había estado dando la comida a Clara. ¿Quién era él?, dijo Ethan. No dio nombre. Bien vestido para el territorio, tenía un maletín de documentos. ¿Un abogado entonces? ¿O alguien que trabajaba para uno? Gracias, Will, dijo Ethan. Su voz salió tranquila, del tipo de tranquilidad que en Ethan Cole tendía a significar las cosas más ruidosas. Garrett pareció oírlo. Se enderezó en su silla. La gente no está segura de qué pensar de esto, Ethan. Ella viniendo aquí, tú acogiéndola. Te diré lo que pienso yo, dijo Ethan. Una mujer estaba enferma y sola, y su hija me pidió ayuda. Eso es todo. Lo que Red Rock piense de ello es asunto de Red Rock. Garrett lo miró por un momento. Luego se tocó el ala del sombrero. Solo pensé que deberías saber sobre el hombre que hacía preguntas, dijo, y giró su caballo y cabalgó de vuelta por el camino. Clara se paró junto a Ethan. Miraba al jinete que se alejaba. Ese hombre en el pueblo, dijo, es de Fitch, ¿verdad? Ethan la miró. ¿Verdad?, dijo ella de nuevo. Él no le respondió, pero ambos ya lo sabían. Y desde la habitación de atrás de la casa, muy silenciosamente, llegó el sonido de una mujer que había oído cada palabra, intentando con todas sus fuerzas no hacer ningún ruido. Ethan tampoco durmió esa noche. Se sentó en la mesa de la cocina, con la lámpara baja y la puerta principal cerrada con cerrojo, y pensó en un hombre bien vestido, con un maletín de documentos que había llegado a Red Rock hacía 2 días y había hecho preguntas sobre Margaret Hale. Pensó en cómo ella se había quedado en silencio en esa habitación de atrás mientras Garrett hablaba. Ese silencio particular de una persona que está absorbiendo un golpe y tratando de que nadie oiga cómo aterriza. Pensó en la cara de Clara, esa cara pequeña y seria que entendía demasiado. Alrededor de las 2 de la mañana, oyó abrirse la puerta de la habitación de atrás. Pasos suaves cruzaron el suelo. Margaret apareció en el umbral de la cocina, envuelta en la colcha, con la trenza suelta por el sueño, su rostro pálido y sereno a la luz de la lámpara. Lo miró sentado en la mesa y no pareció sorprendida. «Sabías que nos encontrarían», dijo Ethan. «No una acusación, solo un hecho que se nombra». «Esperaba que no lo hicieran», dijo ella. «Me equivoqué al esperar». Se acercó a la mesa lentamente. Todavía estaba inestable, todavía llevaba los restos de la fiebre en la forma cuidadosa en que se movía, y se sentó frente a él. Se apretó la colcha. «¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres decir?», ¿oíste lo que dijo Garrett? Un hombre con un maletín de documentos preguntando por ahí. Sus ojos eran directos y cansados. Eso significa que Fitch ya ha encontrado a alguien local. Alguien que puede presentar papeles aquí, que conoce al juez del condado. No hace nada sin tener todas las piezas en su sitio primero. Hizo una pausa. Vendrá él mismo la próxima vez. Así es como trabaja. Envía al abogado primero y luego viene a hacer la oferta en persona. Le gusta mirar la cosa que se va a llevar. Ethan la estudió desde el otro lado de la mesa. ¿Cuánto tiempo trataste con este hombre? 8 meses, dijo ella después de que Thomas muriera. 8 meses de cartas y visitas y hombres en el camino fuera de la casa por la noche. Algo se movió en su mandíbula. Nunca fue violento. Nunca tuvo que serlo. Simplemente aplicaba presión constantemente hasta que la gente a tu alrededor empezaba a preguntarse si quizás tú eras el problema. Su voz se mantuvo nivelada. Me fui porque Clara empezaba a tener pesadillas. Tenía 6 años y se despertaba gritando. Ethan guardó silencio por un momento. Afuera,
Un coyote aulló desde algún lugar más allá del arroyo. Ninguno de los dos miró hacia el sonido. ¿Quiere la propiedad de los Dillard?, preguntó Ethan. Específicamente, quiere lo que sea que yo tenga, dijo Margaret. Eso es lo que no entendí al principio. No se trata de la tierra, se trata del hecho de que dije que no. Lo miró a los ojos. Hombres como Aldous Fitch no persiguen algo porque sea valioso. Lo persiguen porque alguien les dijo que no podían tenerlo. Ethan pensó en eso. El juez del condado dijo, ¿sabes quién es? No conozco a nadie aquí. Llevo aquí 4 meses y apenas he ido al pueblo. Se llama Raymond Holt, dijo Ethan. Ha sido juez en este condado durante 11 años. Hizo una pausa. Él y yo no tenemos mucha relación, pero conozco a gente que sí. Margaret lo miró fijamente. Ethan, esta no es tu pelea. Llamó a mi puerta, dijo él. Tú misma me lo dijiste. La traída ya se ha hecho. Casi sonrió solo por un segundo en la comisura de su boca. Luego desapareció, reemplazado por algo más duro y más honesto. No quiero que pienses que necesito que me salven. Dijo, quiero ser clara al respecto. No soy una mujer que necesite que un hombre venga y arregle las cosas por ella. Lo sé, dijo Ethan. Huí de Missouri por mi cuenta. Encontré un lugar para vivir por mi cuenta. He estado manteniendo a Clara alimentada y segura por mi cuenta durante 2 años. Eso también lo sé, dijo él. No estoy tratando de salvarte, señora Hale. Estoy tratando de asegurarme de que un hombre que usa papeles y abogados como otros hombres usan los puños no entre en este condado y lo encuentre fácil. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Eso es algo diferente. Lo miró durante un largo momento. La lámpara entre ellos arrojaba su pequeño círculo de luz. Y más allá de ese círculo, la casa estaba oscura y silenciosa. Y en algún lugar de la habitación de atrás, una niña pequeña dormía sin pesadillas por primera vez en lo que Ethan sospechaba que había sido mucho tiempo. De acuerdo, dijo Margaret finalmente. ¿Qué necesitas saber? Habló durante 1 hora. Le contó sobre los préstamos, la cantidad original, lo que había pagado, lo que Fitch afirmaba que todavía se debía. Tenía las cifras memorizadas, como una persona memoriza algo que la ha mantenido despierta demasiadas noches. Le contó sobre los 2 hombres que habían venido a la granja en octubre, después del anochecer, que no habían hecho nada más que pararse en el camino y mirar la casa hasta que ella salió al porche y se quedó allí con el viejo rifle de Thomas hasta que se fueron. Le contó sobre la vecina en Missouri, una buena mujer llamada Ada Croft, que había dejado de hablarle en diciembre porque alguien le había dicho a Ada que Margaret Hale había pedido dinero prestado a medio condado y no tenía intención de devolverlo. Nada de eso era cierto. Todo se había quedado. La carta que llegó hace 2 semanas, dijo Ethan. La que quemaste, ¿qué decía exactamente? Las manos de Margaret se apretaron en la colcha. Decía que había adquirido el gravamen por impuestos atrasados sobre la propiedad de los Dillard de un titular en Kansas City. Dijo que el gravamen era válido y adeudado. Dijo que la cantidad era de $312. Hizo una pausa. Dijo que si le cedía la propiedad a su agente designado, consideraría la deuda saldada. Y si no lo hacía, presentaría una demanda ante el tribunal del condado y haría que me desalojaran. Su voz era muy plana ahora. La voz de alguien que recita algo que ha examinado desde todos los ángulos y ha llegado al final de encontrar una salida. Sabía que no tenía $300. Sabía que no podía luchar contra una demanda judicial y sabía. Se detuvo. ¿Qué?, dijo Ethan. Sabía que estaba sola, dijo en voz baja. Se aseguró de decirlo en la carta. Dijo, soy consciente de que no tiene asociaciones locales y pocos recursos. Lo dijo como si fuera una declaración de hechos. Sus ojos se encontraron con los de él. Era una amenaza, disfrazada de lenguaje contable, pero era una amenaza. Ethan se reclinó en su silla. Estaba pensando. Y cuando Ethan Cole pensaba mucho, su rostro se quedaba muy quieto. Una cualidad que podía leerse como indiferencia para la gente que no lo conocía, pero que de hecho era lo contrario. No sabe de mí, dijo Ethan. ¿Qué? Envió a un hombre a hacer preguntas, pero ese hombre vino hace 2 días, antes de que Clara llamara a mi puerta. Lo que sea que Fitch sepa, aún no sabe de mí.
Hizo una pausa. Cree que no tienes asociaciones locales. Lo escribió en la carta. Margaret lo observaba con atención. ¿Qué está pensando? Estoy pensando que cometió su primer error, dijo Ethan. A la mañana siguiente ya hacía calor a las 7, de esas mañanas de verano que llegan como un martillo, sin gradaciones suaves, sin la misericordia de una hora temprana y fresca. El cielo era blanco en los bordes y azul duro en el centro, y el aire olía a hierba seca y polvo. Ethan estaba en el patio cuando oyó al caballo subir por el camino. No era Garrett esta vez. Dos jinetes. Conocía a uno de ellos, Sam Briggs, que dirigía el pequeño bufete de abogados en Red Rock. Un hombre cuidadoso y tranquilo que se tomaba su trabajo en serio y se guardaba sus opiniones para sí mismo. Por eso Ethan le tenía un respeto que tenía por pocas personas en el pueblo. Al segundo jinete no lo conocía. El segundo jinete iba vestido para otro lugar que no fuera el condado de Harland. Abrigo oscuro con el calor del verano. Un maletín de documentos atado a la silla. Ethan caminó hasta la cerca y se quedó allí con las manos a los lados y esperó. Briggs se detuvo primero. Parecía incómodo. Ethan, dijo. Buenos días. Siento venir aquí sin... ¿Quién es este? Dijo Ethan. El segundo hombre desmontó suavemente y se enderezó el abrigo. Tendría unos 45 años, con un rostro que tenía la amabilidad controlada de alguien que ha hecho carrera siendo subestimado. Señor Cole, mi nombre es Percy Staves. Represento los intereses de un cliente en Missouri que tiene un gravamen fiscal válido contra la propiedad de los Dillard, actualmente ocupada por una tal Margaret Hale. Sacó un documento doblado de su maletín con la facilidad practicada de un repartidor de cartas. Estoy aquí para presentar este aviso de... La señora Hale es una invitada en mi casa, dijo Ethan. Staves hizo una pausa. Solo brevemente. Luego, la amabilidad controlada se reafirmó. Entiendo. No estoy aquí para molestar a nadie, señor Cole. Simplemente necesita presentar un documento legal, dijo Ethan, a una mujer que actualmente está bajo cuidado médico por agotamiento y fiebre en mi casa. Miró el documento en la mano de Staves, luego de vuelta a la cara del hombre. ¿Su cliente sabe que estaba enferma? La amabilidad de Staves vaciló. No estaba al tanto. Hace 2 días, su cliente lo envió al pueblo a hacer preguntas sobre Margaret Hale. Dijo Ethan, descubrió dónde vivía. Descubrió que estaba sola. Lo que aparentemente no descubrió, porque sucedió después de que comenzara a hacer preguntas, fue que se desmayó por agotamiento y fiebre, y ha estado bajo mi cuidado desde entonces. Hizo una pausa. Así que le preguntaré de nuevo. ¿Su cliente lo sabe? Sam Briggs miraba con mucho cuidado el pomo de su silla. Staves volvió a guardar el documento en su maletín. Su expresión había cambiado. La amabilidad seguía allí, pero algo debajo de ella se había recalibrado. Señor Cole, el asunto legal del gravamen no cambia independientemente el asunto legal del gravamen, dijo Ethan. Es algo que me gustaría que mi propio abogado revisara antes de que nadie presente nada a nadie. Sam miró a Briggs. ¿Estás disponible esta semana? Briggs levantó la vista del pomo de su silla, algo en sus ojos que podría haber sido alivio. Sí, dijo, lo estoy. Bien, Ethan miró de nuevo a Staves. Entonces le pediría que nos diera la cortesía de unos días antes de que se haga cualquier presentación formal. La mujer está enferma. No va a ir a ninguna parte. Su documento esperará. Sostuvo la mirada del hombre. ¿Esperará, señor Staves? Un largo instante de silencio. Staves estaba reevaluando. Ethan podía verlo suceder detrás de esos ojos amables y vigilantes. Había venido esperando a una mujer sola y en su lugar encontró algo más en su camino, y estaba decidiendo qué significaba eso para su cronograma. 3 días, dijo Staves finalmente. 3 días, aceptó Ethan. Staves volvió a montar, se tocó el ala del sombrero en un gesto que era solo cortesía y formalidad, y cabalgó de vuelta por el camino. Briggs se quedó. Esperó hasta que Staves estuvo fuera del alcance del oído. Luego soltó un largo suspiro. Ethan, dijo en voz baja, el cliente de ese hombre tiene conexiones. Investigué el nombre cuando vino al pueblo. Aldous Fitch. Ha estado haciendo esto en al menos 3 condados que yo sepa.
Encontró una viuda, encontró una deuda, la aprovechó para adquirir una propiedad. Hizo una pausa. El gravamen puede ser válido. Aún no he visto los papeles, pero incluso si lo es, hay formas de impugnarlo. Hay preguntas sobre la cadena de títulos de la propiedad de los Dillard que he querido investigar por mis propias razones. Miró a Ethan a los ojos. Dame esos 3 días. Los tienes, dijo Ethan. Briggs se fue. Ethan se volvió hacia la casa. Clara estaba en la ventana. Margaret se levantó de la cama por la tarde. Había desobedecido las instrucciones del médico, lo que Ethan esperaba, y estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de café y la postura cuidadosa de una mujer que estaba cansada de estar en horizontal y dispuesta a aceptar las consecuencias de la verticalidad. Tenía color en la cara y los ojos claros. También, notó Ethan, lo había oído todo. Briggs puede ayudar, dijo, sentándose frente a ella. Lo oí. Su voz era mesurada, pensando en voz alta, cautelosa. 3 días. No es mucho tiempo, es más de lo que tenías antes. Miró su taza de café, luego a él. Ethan, ¿qué hace Fitch cuando alguien se interpone en su camino? Cuando hay alguien que realmente se opone. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, no está acostumbrado, dijo ella. En Missouri, cada vez que me oponía, él escalaba. Era como si no pudiera aceptar la resistencia. Enviaba otra carta, otro hombre, encontraba otro ángulo, sus manos estaban planas sobre la mesa. Si se entera de que estás involucrado, de que me estás ayudando, no va a enviar solo a Stapes de vuelta. Vendrá él mismo y buscará algo con qué presionarte. Ethan no dijo nada. ¿Tiene algo que encontrar?, preguntó Margaret. La pregunta aterrizó directamente. Él sostuvo su mirada. Soy un viudo con un rancho de ganado y sin familia viva, dijo. No le debo nada a ningún banco. Mi tierra está pagada y la escritura está limpia. Hizo una pausa. No hay mucho con qué presionar. Siempre hay algo, dijo ella en voz baja. Eso es lo que aprendí. Siempre hay algo que un hombre así puede usar si busca lo suficiente y tiene suficiente dinero para financiar la búsqueda. Tenía razón, sabía que tenía razón, y el hecho de que lo hubiera dicho directamente, prácticamente, sin suavizarlo, le dijo algo sobre quién era ella. No le estaba pidiendo que fuera su protector, le estaba pidiendo que entrara con los ojos bien abiertos. Sé lo que estoy haciendo, dijo él. ¿Lo sabes? Lo dijo sin ninguna aspereza, solo con honestidad. Porque hace 2 días eras un hombre que no había ido al pueblo en 6 semanas, y ahora estás en tu cerca rechazando abogados en mi nombre. Lo miró fijamente. Necesito saber que has pensado en lo que esto te cuesta. Ethan miró la pared por un momento, al retrato ovalado de Ruth, que le devolvía la mirada con esa sonrisa que le había costado 3 años ganar. He estado aquí 2 años, dijo lentamente, dirigiendo este lugar, manteniéndolo en marcha, diciéndome a mí mismo que eso era suficiente, solo mantenerlo en marcha. Hizo una pausa. No es suficiente, lo sé, lo he sabido por un tiempo. Volvió a mirar a Margaret. Esto no es un costo. Esto es lo primero que ha parecido algo que vale la pena hacer en 2 años. La cocina se quedó en silencio. Margaret lo miró con una expresión que era desprotegida de una manera que sospechaba que rara vez permitía. Algo detrás de la cuidadosa compostura, algo que reconocía lo que acababa de decir por lo que era. No una declaración, solo una afirmación honesta, y no sabía muy bien qué hacer con la honestidad de ello. Ethan empezó y entonces Clara entró corriendo desde el patio. Llevaba los zapatos puestos. Ethan la había obligado a usarlos por el corte, y estaba sin aliento, y su expresión había cambiado a algo agudo y urgente. Hay alguien en el camino, dijo. No el hombre abogado, alguien diferente. Ha estado sentado allí en su caballo durante 10 minutos, solo mirando la casa. Ethan se puso de pie antes de que ella terminara. Fue a la puerta y miró. Un solo jinete se detuvo en el extremo del camino donde se curvaba más allá de los álamos. Solo sentado, sin acercarse, sin irse. Ethan no pudo distinguir la cara a esa distancia, pero el caballo era bueno. Demasiado bueno para un vaquero o un vagabundo. Y el hombre lo montaba con la facilidad de espalda recta
de alguien que estaba acostumbrado a ser mirado y a encontrarlo satisfactorio. Se volvió hacia la cocina. Margaret se había parado detrás de él. Miró más allá de él al jinete. Oyó cómo cambiaba su respiración, solo ligeramente, lo suficiente. ¿Lo conoces?, dijo Ethan. La mano de Margaret se levantó y agarró el marco de la puerta. Sus nudillos se pusieron blancos. Cuando habló, su voz salió muy plana y muy controlada, la voz que usaba cuando estaba más asustada. Ese es Aldous Fitch, dijo. Clara se apretó contra el costado de su madre. El brazo de Margaret la rodeó automáticamente, y Ethan sintió que toda la temperatura de la casa cambiaba. Como cambia una habitación cuando una puerta se abre a algo frío, incluso en pleno verano. Fitch no se había movido. Solo estaba sentado allí en su buen caballo al final del camino, bajo el blanco calor del verano, mirando la casa, sin amenazar, sin acercarse, solo haciéndole saber que había llegado. Ethan salió al porche, se puso el sombrero, caminó hasta la cerca y se detuvo allí, a la vista de todos. Y miró de vuelta a Fitch a través de la distancia del camino. Fitch lo miró. Ninguno de los dos se movió durante un largo momento. El aire de verano presionaba, seco y total, manteniéndolo todo quieto. Entonces Fitch giró su caballo y se alejó. Ethan se quedó en la cerca y lo vio irse. Se quedó allí hasta que el sonido de los cascos se desvaneció por completo. Hasta que no hubo nada en el camino más que polvo, calor y el duro silencio de una tarde de verano. Luego se volvió hacia la casa. Margaret todavía estaba en el umbral. La cara de Clara estaba presionada contra el costado de su madre. «Volverá», dijo Margaret. «Lo sé», dijo Ethan. «Nos estaba mostrando que sabe dónde estamos». «Eso también lo sé». Ethan subió los escalones del porche y se detuvo frente a ellas. Miró la cara de Margaret, pálida ahora, tensa por la tensión particular de tener miedo y negarse a mostrarlo, y los ojos oscuros de Clara, mirándolo desde el refugio del brazo de su madre. «Llegó a tu cerca», dijo Ethan, y se detuvo allí. Dejó que eso se asentara por un momento. Eso significa que sabe de quién es la cerca y está decidiendo cuánto importa eso. Sostuvo la mirada de Margaret. «Asegurémonos de que decida correctamente». Clara lo miró. «¿Qué significa eso?», preguntó. «Asegurarnos de que decida correctamente». Ethan miró a la niña. «Significa que vino aquí esperando encontrar a una mujer sola», dijo. Y no lo hizo. Esa noche, Ethan escribió 2 cartas. La primera era para Sam Briggs, diciéndole que se moviera más rápido en la búsqueda de títulos y que averiguara el nombre del juez que Fitch había contactado. La segunda era para un hombre llamado Frank Hollis, que había sido un mariscal de los Estados Unidos en Abilene durante 15 años y ahora estaba retirado en una propiedad a 2 condados al norte. Ethan no le había escrito a Frank Hollis en 4 años. No había necesitado hacerlo. Escribió con cuidado, concisamente. Describió el gravamen, la amenaza, la visita de Staves y la aparición de Fitch en el camino. Le preguntó a Frank si el patrón coincidía con algo registrado. Preguntó qué podía hacer legalmente un hombre cuando otro hombre usaba los tribunales como un arma. Dobló las cartas, las selló y las dejó sobre la mesa para enviarlas por la mañana. Luego fue y se paró en el umbral de la habitación de atrás. Clara se había quedado dormida en la cama junto a su madre. Margaret estaba despierta, con el brazo alrededor de su hija, los ojos abiertos en la oscuridad. Lo miró cuando apareció en el umbral. «¿Mandaste a buscar a alguien?», preguntó en voz baja, sin querer despertar a Clara. «2 cartas», dijo él, «un abogado y un viejo mariscal». Algo se movió en su expresión. Alivio, quizás, disfrazado de algo más complicado. «Ethan», dijo, «si esto sale mal, si Fitch toma represalias». «No saldrá mal», dijo él. «No lo sabes». «No», dijo él, «pero sé que ahora mismo él no sabe en qué se está metiendo, y esa es la única ventaja que necesitamos». La miró por un momento. «Duerme un poco, señora Hale». «Margaret», dijo ella suavemente. Él se detuvo en el umbral. «Margaret», dijo. Volvió a su silla. Afuera, la oscuridad del verano yacía plana y pesada sobre la tierra, y en algún lugar del camino, Aldous Fitch hacía sus cálculos. Los estaba haciendo mal.
Sam Briggs llegó antes del desayuno. Ethan oyó al caballo subir por el camino mientras el café aún se estaba haciendo, y salió a su encuentro, todavía en su camisa de trabajo, con el sombrero en la mano. Briggs tenía la apariencia de un hombre que no había dormido mucho y tenía algo que decir al respecto. Desmontó rápidamente y sacó un papel doblado de su abrigo. «Necesito que mires esto», dijo, sin molestarse en saludar. «La búsqueda de títulos de la propiedad de los Dillard. La saqué anoche. Conozco al secretario. Me dejó entrar después de horas». Le entregó el papel a Ethan. Tercera línea. Ethan lo leyó. Luego lo leyó de nuevo. «El gravamen que Fitch tiene», dijo Briggs, bajando la voz aunque no había nadie en el camino para oír, «fue presentado en Kansas City hace 6 semanas. 6 semanas. Pero la deuda fiscal original a la que hace referencia se remonta a 4 años antes de que Margaret Hale pusiera un pie en este territorio. Antes de que la herencia de los Dillard fuera siquiera liquidada». Hizo una pausa. «Ethan, ese gravamen fue comprado específicamente para usarlo contra ella. Alguien presentó una reclamación fiscal inactiva que cualquier contable competente habría detectado y liquidado hace años. La dejó reposar y luego la vendió a la compañía holding de Fitch por $8. $8. Lo compró por $8, dijo Ethan. $8, confirmó Briggs. Y ahora se lo está mostrando a una viuda y lo llama 312. Ethan dobló el papel con cuidado. La deliberación de ello, la premeditación, le cayó como una piedra en agua tranquila, las ondas expandiéndose frías y seguras. Este no era un oportunista que se había topado con un vacío legal. Este era un hombre que había identificado un objetivo, localizado el instrumento, lo había comprado por calderilla y había seguido a una mujer y su hija 1500 millas para cobrar. «¿Podemos luchar contra ello?», preguntó Ethan. «Creo que podemos», dijo Briggs. «La cadena de títulos tiene problemas. La presentación fiscal original tiene problemas y hay una cuestión de procedimiento sobre si la presentación de Kansas City tiene jurisdicción válida en este condado». Tomó aire. «Pero Ethan, tiene que pasar por el juez Holt». «¿Y Holt? ¿Qué pasa con Holt?» Briggs dudó. «Me enteré anoche. Fitch cenó con Raymond Holt la noche que llegó al hotel. 2 horas, habitación privada». Miró a Ethan a los ojos. «No sé qué se dijo, no sé qué se ofreció, pero conozco a Holt. Y sé que Holt tiene 2 hijos con deudas en Kansas City y un puesto de juez que paga menos de lo que le gustaría». El frío en el pecho de Ethan se hizo más profundo. «Así que el juez ya es suyo», dijo Ethan. «No lo sé con certeza, pero es posible». «¿A quién acudimos por encima de Holt?» «Al tribunal de circuito, pero eso lleva tiempo. Semanas, quizás más. Y Fitch lo sabe». Briggs se echó el sombrero hacia atrás. «Va a presentar la demanda antes de que podamos llegar al circuito. Va a presentarla rápido ante Holt y obtener una orden de desalojo antes de que se puedan escuchar nuestras impugnaciones. Ese es el juego. Siempre ha sido el juego». Ethan guardó silencio por un largo momento. Miró el camino. Miró la casa. «¿Qué tan rápido puede presentarla?», preguntó. «Hoy», dijo Briggs, «si así lo decide. Staves ya tiene los papeles preparados. Apostaría mi oficina a ello. Los 3 días que te dio fueron una cortesía, o lo que pasaba por una. Podría retirar esa cortesía en cualquier momento que quisiera». «Entonces no tenemos 3 días», dijo Ethan. «No», dijo Briggs, «no creo que los tengas». Margaret estaba en la cocina cuando Ethan volvió a entrar. Estaba de pie junto a la estufa con Clara a su lado y estaban haciendo algo. Galletas. A juzgar por la harina en las manos de Clara y el ceño fruncido y concentrado que tenía. Y por un segundo desorientador, Ethan se quedó en el umbral y sintió que la domesticidad de la escena golpeaba algo dentro de él que mantenía fuertemente guardado. Entonces Margaret levantó la vista y leyó su rostro. «¿Qué tan malo?», dijo ella. «Siéntate», dijo él. «¿Qué tan malo, Ethan?». Se lo contó. Todo. Los $8, los papeles prearchivados, la cena con Holt. Observó su rostro mientras hablaba. Ella no se inmutó.
Escuchó con la quietud concentrada de una persona que ya ha ensayado recibir malas noticias y ha decidido de antemano no romperse. Cuando terminó, ella guardó silencio por un momento. Clara había dejado de trabajar la masa y miraba a su madre. Lo compró por $8, dijo Margaret finalmente. Sí. Soltó un suspiro por la nariz, lento, controlado. $8, dijo de nuevo, y la segunda vez que lo dijo, la monotonía de su voz se había agrietado ligeramente, no en lágrimas, sino en algo más parecido a la furia. Esa furia profunda y arraigada de una mujer que ha sido tratada como una cantidad a gestionar y finalmente ha llegado al final de su disposición a aceptarlo. Mamá, dijo Clara. Estoy bien, dijo Margaret. No lo estaba del todo, pero estaba cerca. Estoy bien. Apoyó las manos planas sobre la mesa. ¿Qué hacemos? Briggs va a presentar una impugnación sobre la cadena de títulos hoy. Dijo Ethan, eso no impedirá que Holt emita una orden de desalojo, pero crea un registro que el tribunal de circuito tendrá que reconocer. Hizo una pausa. También estoy esperando respuesta de Frank Hollis. Si Fitch ha hecho esto en otros condados, y Briggs dice que sí, puede haber un interés federal en el patrón. Eso cambia el juego. Y si Hollis no responde a tiempo, entonces nos quedamos con lo que tenemos, dijo Ethan. Margaret lo miró directamente. ¿Quieres decir que nos quedamos contigo?, dijo ella. Tu nombre, tu propiedad, tu historia en este condado. Él no respondió, lo que fue su propia respuesta. Ella negó con la cabeza lentamente. Ethan, te dije que no quiero eso. No quiero ser la razón por la que alguien venga por ti. Margaret dijo su nombre como decía la mayoría de las cosas, llanamente, sin adornos. Déjame decirte algo sobre Aldous Fitch. Vino a este condado buscando a una mujer sola. Lo que encontró fue a una mujer en mi casa con mi nombre respaldándola, con mi abogado presentando papeles y mis cartas yendo a contactos federales. Esa no es la situación para la que él calculó. Sostuvo su mirada. Lo mejor que podemos hacer ahora mismo es dejar que siga descubriendo que estaba equivocado. Clara tiró de la manga de su madre. Eso es lo que dijo antes, le dijo a Margaret muy seriamente. Dijo que Fitch vino aquí esperando encontrarte sola y no lo hizo. Y luego me dijo que eso significa que Fitch tiene que decidir si importa. Miró a Ethan. ¿Lo hace? ¿Ha decidido? Ethan miró a la niña. Está a punto de hacerlo, dijo. Fitch llegó a las 11. No Staves esta vez, Fitch mismo en el buen caballo. Y subió por el camino sin ninguna vacilación, sin la distancia calculada del día anterior. Cabalgó directamente hasta la puerta y se detuvo. Y se sentó allí con un aire compuesto y paciente de un hombre que ha decidido que las cortesías han terminado. Ethan ya estaba afuera. Se lo esperaba. Cuando desafías el farol de un hombre por la mañana, no esperas hasta la noche para su respuesta. Había salido de la casa 10 minutos antes y le había dicho a Margaret que se quedara adentro con Clara y no saliera, sin importar lo que oyera. Y Margaret lo había mirado por un momento con una expresión que no pudo leer del todo. Y luego había dicho en voz muy baja, ten cuidado. No de la manera en que las mujeres lo dicen cuando quieren decir no te hagas daño. De la manera en que lo dicen cuando quieren decir te estoy confiando algo que importa. Se paró en la cerca y vio a Fitch desmontar. Aldous Fitch tendría unos 50 años, con un rostro que había sido guapo una vez y que desde entonces había adquirido la cualidad asentada y satisfecha de un hombre que había pasado décadas consiguiendo lo que quería. Iba bien vestido, ese abrigo oscuro de nuevo, demasiado formal para el calor, usado con la intención deliberada de alguien que usa la presentación como una forma de autoridad. No llevaba un arma visible y no la necesitaba. Sus armas eran los papeles en el maletín de Staves y el juez que había cenado con él. Señor Cole, dijo amablemente, de la manera en que Staves era amable como una técnica, aprecio que me reciba directamente. Creo que es el enfoque más eficiente. Supongo que sí, dijo Ethan. Fitch se acercó a la cerca y se detuvo a 1 metro de distancia. Lo suficientemente cerca para que la conversación fuera íntima, no lo suficientemente cerca para ser agresivo. Una distancia calculada, notó Ethan. Todo lo que este hombre hacía era calculado. Quiero que entienda, dijo Fitch, que mi asunto con la señora Hale
Es puramente un asunto legal. Se debe una deuda. Yo tengo el instrumento de esa deuda. Tengo la intención de cobrarla. Esto no es personal. Hizo una pausa. No tengo ninguna disputa con usted. Es muy amable, dijo Ethan. Soy un hombre razonable, dijo Fitch. Siempre he preferido la resolución a la confrontación. Si la señora Hale está dispuesta a saldar la deuda, si se puede llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. Estoy preparado para discutir los términos. Quizás la propiedad misma, la escritura transferida en plena satisfacción. Ella se va con la conciencia tranquila. Su hija se va a salvo. Dijo la última palabra con un énfasis particular. No una amenaza exactamente, pero su contorno, la forma de una amenaza sin ninguna exposición legal. Seguramente eso es preferible a un procedimiento judicial. Su hija, dijo Ethan, tiene 6 años y actualmente está ayudando a su madre a hacer galletas en mi cocina. Algo se movió en los ojos de Fitch, solo brevemente. Me alegra saber que está a salvo, dijo suavemente. Lo está, dijo Ethan. Ambas lo están. Y van a seguir así. Miró al hombre fijamente. Le he pedido a mi abogado que presente una impugnación a su gravamen esta mañana. También he enviado una carta a un ex mariscal de los Estados Unidos que tiene interés en ciertos patrones de adquisición de propiedades en varios condados. Hizo una pausa. Imagino que Staves le habló de las cuestiones del título, la cuestión de la jurisdicción en particular. La amabilidad en el rostro de Fitch se había vuelto muy quieta, una máscara que se endurecía. Imagino que sí, continuó Ethan. También imagino que cenó con Raymond Holt la noche que llegó y que la conversación no fue sobre el tiempo. Sostuvo la mirada de Fitch. Esto es lo que quiero que entienda, señor Fitch. Vino al condado de Harlan por una propiedad que vale menos de lo que gastó en viajar hasta aquí. Para lo que realmente vino es para lo que siempre viene. Alguien que dijo no, y no puede dejarlo pasar. Ethan hizo una pausa. Le estoy diciendo que lo deje pasar. Un largo silencio. Señor Cole, dijo Fitch, y la amabilidad había desaparecido por completo, reemplazada por algo más frío y más auténtico. Tengo legitimidad legal en este condado. Tengo un instrumento válido y tengo un juez. Le compraste la cena, dijo Ethan. Lo sé. Presenta la demanda con él. Presentaremos nuestra impugnación el mismo día y nos aseguraremos de que el tribunal de circuito tenga una copia. Luego me aseguraré de que Frank Hollis tenga una copia y me aseguraré de que cada nombre en su cadena de títulos esté documentado y presentado a la Oficina Federal de Tierras. Hizo una pausa. ¿En cuántos condados ha hecho esto, Fitch? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos gravámenes fiscales comprados por $8 y presentados como 300? El silencio esta vez fue diferente, más tenso. Esa es una acusación muy seria, dijo Fitch en voz baja. Es una pregunta muy seria, dijo Ethan. Me gustaría saber cuál es su respuesta. Fitch lo miró. El cálculo estaba ocurriendo detrás de esos sus ojos. Ethan podía verlo funcionar, la rápida reevaluación de en qué se había metido versus lo que esperaba. Había esperado a un ranchero, un viudo solitario y aislado que podía ser superado con papeleo y un juez amigo. No había esperado contactos federales y desafíos de títulos y un hombre que lo miraba como si fuera un problema a resolver en lugar de un obstáculo a eliminar. Dejaremos que el tribunal decida, dijo Fitch finalmente. Está bien, dijo Ethan. Eso es exactamente lo que quiero. Fitch volvió a montar sin decir una palabra más. Cabalgó de vuelta por el camino a un ritmo controlado y digno, que era su propio tipo de mensaje. No me estoy retirando. Estoy eligiendo el momento. Ethan lo vio irse y sintió la distancia entre la confianza y la certeza, y se paró en esa brecha y no se dejó empujar por ella. Se dio la vuelta para volver a entrar. Margaret estaba en el porche. No se había quedado adentro. Por supuesto que no. Estaba de pie en lo alto de los escalones con los brazos a los lados y lo había oído todo. Su rostro se lo decía claramente. Su expresión era complicada de una manera que estaba empezando a reconocer como la expresión específica de Margaret Hale cuando sentía más de lo que había decidido decir. Te dije que te quedaras adentro, dijo Ethan.
Me dijiste que no saliera, dijo ella. Ya estaba en el porche. Él la miró. Necesitaba ver su cara, dijo ella más bajo. Cuando estabas hablando con él, necesitaba verla. Apretó los labios. He tenido miedo de ese hombre durante 2 años. Quería ver cómo se veía cuando alguien no le tenía miedo. ¿Cómo se veía?, preguntó Ethan. Ella sostuvo su mirada. Pequeño, dijo. Parecía muy pequeño. La respuesta de Frank Hollis llegó a la mañana siguiente. Ethan la leyó de pie en la puerta antes incluso de ponerse el sombrero. La leyó 2 veces lentamente, y luego la dejó sobre la mesa y fue a buscar a Briggs. Frank Hollis, en sus 15 años como mariscal y los 4 años desde su retiro, se había dedicado a rastrear ciertos patrones de fraude de tierras en todo el territorio. Tenía un archivo sobre Aldous Fitch. Lo había estado construyendo durante 3 años. Había documentado 7 casos, 7 mujeres, todas viudas, todas atacadas en la misma secuencia, todas presionadas para abandonar propiedades a través del mismo mecanismo de gravámenes comprados, jueces amigos y un aislamiento social gradual e implacable. Ninguna de las 7 se había opuesto con la suficiente fuerza durante el tiempo suficiente para que Hollis construyera un caso federal. Todas habían cedido finalmente. 2 habían perdido propiedades. 3 habían abandonado el territorio por completo. 2 habían firmado papeles bajo condiciones que Hollis consideraba coacción y nunca había podido probar. Margaret Hale era la 8ª, y Frank Hollis venía hacia el sur. Llegaría a Red Rock en 2 días y traía consigo 3 años de documentación y un fiscal federal en Kansas City que había estado esperando un caso con suficiente evidencia para actuar. Ethan se sentó frente a Briggs en la pequeña oficina del abogado y observó al hombre leer la carta de Hollis. Observó cómo cambiaba la expresión de Briggs mientras leía. La neutralidad cuidadosa de una mente legal experimentada dando paso, línea por línea, a algo que parecía casi alivio. Tiene 7 casos, dijo Briggs. 7, confirmó Ethan. Si el fiscal federal actúa sobre el patrón, si pueden vincular los 8, Fitch no solo pierde el gravamen, lo pierde todo. Briggs dejó la carta. Su metodología se convierte en el crimen. Cada adquisición, cada juez amigo, cada deuda comprada. Levantó la vista. Ethan, esto se acabó. Todavía no se ha acabado, dijo Ethan. Necesitamos a Fitch en este condado cuando llegue Hollis. Si se entera de esto antes, huirá, dijo Briggs. Huirá, asintió Ethan, y encontrará una 9ª mujer en otro lugar y empezará de nuevo. Hizo una pausa. No presentamos nada hoy. No hacemos nada que señale un cambio. Dejemos que piense que todavía tiene el control. Dejemos que presente la demanda ante Holt, si quiere presentarla. Respondemos normalmente, impugnamos normalmente, y mantenemos el nombre de Hollis fuera de esto hasta que llegue. Briggs asentía lentamente. Eso significa que Margaret será notificada hoy o mañana. Recibirá una orden de desalojo del tribunal de Holt. Lo sé, dijo Ethan. Eso no será fácil para ella. No, dijo Ethan, no lo será. El aviso llegó esa tarde. Staves lo entregó personalmente. Tuvo la decencia, al menos, de parecer algo incómodo. Se lo entregó a Ethan en la puerta y Ethan lo tomó, no dijo nada y entró. Encontró a Margaret en la mesa de la cocina con Clara. Habían estado jugando a las cartas, algún juego simple que Clara había estado explicando con la intensa gravedad instructiva de una niña de 6 años que se toma las reglas de los juegos de cartas muy en serio. Ambas levantaron la vista cuando Ethan entró. Dejó el papel sobre la mesa. Margaret lo miró. No lo recogió. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. 7 días, dijo Ethan. La orden de Holt te da 7 días para desalojar. Clara miró el papel, luego a Ethan, luego a su madre. Puso sus cartas boca abajo sobre la mesa, lenta y cuidadosamente. No nos vamos, dijo. No era una pregunta ni una súplica. Era una declaración de algo que aparentemente había sido decidido firmemente por ella con la completa convicción de una niña que ha absorbido la situación por completo y ha llegado a una conclusión. Margaret miró a su hija. Algo se movió en su rostro. Algo que intentaba con todas sus fuerzas ser esperanza y tenía miedo de sí mismo. Clara, empezó.
Dijo que aún no se ha acabado, dijo Clara, señalando a Ethan sin mirarlo. Dijo que Fitch cree que todavía tiene el control. Eso significa que hay un plan. Miró a su madre directamente. ¿Hay un plan? Ethan miró a la niña, a esa cara seria e inquebrantable que había caminado 3 millas descalza en la oscuridad y le había pedido a un hombre que todos llamaban malo que salvara a su madre. Y que ni una sola vez en todo esto se había desmoronado. Hay un plan, dijo. Clara recogió sus cartas de nuevo. Margaret miró a Ethan por encima de la cabeza de su hija, y en sus ojos había una pregunta que no hacía en voz alta. Algo más allá de la situación legal. Algo que se había estado construyendo desde la primera noche en esta cocina. Algo que ambos habían estado evitando examinar cuidadosamente en interés de cosas más urgentes. Él sostuvo su mirada por un momento, luego fue a poner el café. Fitch cometió su segundo error al cuarto día. Se había instalado en el Hotel Red Rock con la cómoda permanencia de un hombre que estaba seguro del resultado. Y aparentemente había empezado a hablar, no en voz alta, no obviamente, sino de la manera en que hombres como Fitch hablan cuando se sienten seguros. Pequeños comentarios durante la cena en el hotel, breves conversaciones con el dueño del almacén, una palabra aquí y allá sobre oportunidades de inversión en el condado, una vez que ciertos asuntos de propiedad se resolvieran. Will Garrett lo oyó todo y se lo informó a Ethan en menos de 12 horas. Porque Garrett era, cualesquiera que fueran sus defectos, fiable de la manera en que los portadores de información del pueblo son fiables. No podía evitarlo. Ya está hablando de lo que planea hacer con la propiedad de los Dillard, dijo Garrett, ligeramente sin aliento. Le dijo a Hester Crane en la pensión que tiene un comprador apalabrado, una compañía de tierras de Kansas City. Dijo que todo el cuarto este más allá del arroyo va a ser inspeccionado para una vía de acceso ferroviario. Miró a Ethan con ojos que habían pasado de la emoción del chisme a algo más sobrio. Ethan, eso no es solo la cabaña de los Dillard. Es la mitad de las tierras de pastoreo entre aquí y la línea del condado. Ethan se quedó muy quieto. No solo va tras Margaret, dijo lentamente. No lo creo, dijo Garrett. Creo que ella fue la pieza más fácil. Pero si consigue una inspección de acceso ferroviario a través de ese cuarto. Garrett se detuvo, tragó saliva. Pasa por el borde sur de tu propiedad también. Ahí estaba. Lo que Ethan no había visto del todo. Lo que debería haber buscado antes. Fitch no había seguido a Margaret Hale 1500 millas por una cabaña en ruinas y una mujer que dijo no. La había seguido porque era el punto de apoyo más fácil en un plan más grande. La puerta sin cerrar en una pared que pretendía atravesar directamente. Margaret nunca fue el objetivo, era la llave. Ethan se levantó. ¿Dónde está Briggs?, dijo. En su oficina anoche, pero Ethan ya se estaba moviendo. Los tuvo a los tres en la oficina de Briggs en menos de una hora. Briggs, Garrett y un hombre llamado Cook, que era dueño de la mayor operación ganadera al este del arroyo, y tenía más que perder con una inspección ferroviaria que nadie en el condado si pasaba por el cuarto equivocado. Cook era un hombre grande y tranquilo que había sido ranchero en el condado de Harlan durante 20 años y no se alteraba fácilmente. Ahora sí se alteró. ¿Qué tan seguro estás?, dijo. Garrett lo oyó de la propia boca de Fitch, dijo Ethan, y el momento encaja. No gastas este tipo de dinero en un gravamen fiscal por $300. Lo gastas si te da legitimidad legal en el condado. Legitimidad que puedes usar para impulsar una inspección. Cook miró a Briggs. ¿Puede hacer eso? ¿Conseguir que se apruebe una inspección en tierras en disputa? Si Holt aprueba la orden de desalojo y la compañía holding de Fitch establece la propiedad de los Dillard, tienen un punto de apoyo legal, dijo Briggs con cuidado. A partir de ahí sí, se podría presentar una inspección ferroviaria. Necesitaría la aprobación del condado, pero Holt la daría, dijo Cook. Holt la daría, dijo Briggs. La habitación se quedó en silencio. Cook miró a Ethan. Dijiste que viene un mariscal. Pasado mañana, dijo Ethan, con 3 años de documentación y un fiscal federal listo para actuar. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que hagas algunas visitas hoy, dijo Ethan.
No a Holt, no a Fitch, a tus vecinos, los que están a lo largo del cuarto este. Necesito que sepan lo que hay en esa inspección y necesito que sepan que tienen 2 días. Hizo una pausa. Fitch cree que esto es una disputa de propiedad entre él y una mujer sin asociaciones locales. Quiero que entienda en qué se metió realmente. Cook se levantó, se puso el sombrero. Miró a Ethan con una mirada directa y medidora de un hombre que decide si confiar en otro hombre con algo que importa. Mi esposa dijo algo sobre ti la semana pasada, dijo Cook. Dijo que Ethan Cole tiene gente quedándose allí. Le dije que esa no era su manera. Ella dijo que quizás ahora sí lo es. Hizo una pausa. Creo que tenía razón. Salió. Briggs miró a Ethan. 2 días, dijo. 2 días, dijo Ethan. Cabalgó a casa en la dura tarde de verano con el plan trazado y las piezas en movimiento. Y pensó en 7 mujeres que se habían ido. Pensó en las manos de Margaret sobre la mesa y en la monotonía de su voz cuando dijo, $8. Pensó en Clara recogiendo sus cartas. Pensó en el retrato ovalado en la pared de la cocina y en la forma en que Ruth había sonreído en él. Y en la forma en que la casa había sonado, o no sonado, durante 2 años después. Y por primera vez en 2 años, Ethan Cole cabalgó a casa hacia una casa que tenía las luces encendidas. No porque las hubiera dejado encendidas, sino porque alguien todavía estaba despierto adentro. Se detuvo afuera y escuchó los sonidos que venían por la ventana. La voz de Margaret, baja y uniforme, y la de Clara, más ligera y rápida. Y algo que podría haber sido una risa, pequeña, breve y real. Se sentó en su caballo por un momento en la oscuridad del verano y se permitió escucharlo. Luego ató el caballo y entró. Frank Hollis llegó un martes. Ethan supo que era él antes de que el hombre llegara a la puerta. No porque reconociera el caballo o la cara, sino por la forma en que cabalgaba. Frank Hollis había sido mariscal durante 15 años y lo llevaba en su cuerpo como algunos hombres llevan viejas heridas. No una cojera, sino un ajuste permanente en cómo se movía por el mundo. Espalda recta, sin prisas, los ojos ya leyendo todo antes de detenerse. Era mayor de lo que Ethan recordaba. Canas en las sienes ahora, un rostro que había resistido el paso del tiempo más allá de la belleza y había llegado a algo mejor. Algo que era simplemente honesto. Bajó y estrechó la mano de Ethan, apretándola con fuerza. «Te ves terrible», dijo Frank. «Te ves viejo», dijo Ethan. Frank casi sonrió. «Justo». Miró la casa. «¿Está adentro?» «Ambas», dijo Ethan. «Vamos». Margaret conoció a Frank Hollis con la calma contenida y medidora que Ethan había llegado a reconocer como su particular tipo de coraje. No la ausencia de miedo, sino la decisión de funcionar a través de él. Le estrechó la mano. Respondió a sus preguntas directamente y sin adornos. Le dio fechas, cantidades, nombres. El lenguaje específico que Fitch había usado en cartas que, en varios casos, había memorizado palabra por palabra porque las había leído suficientes veces en la oscuridad, tratando de encontrar una salida. Frank escuchó sin interrumpir. Tenía un cuaderno y lo usaba, pero sobre todo observaba su rostro. Y después de unos 20 minutos, dejó su pluma. «Señora Hale», dijo, «usted es la víctima más documentada de Aldous Fitch que he encontrado en 3 años de construir este caso». Guardó todo. «Guardé todo», dijo ella, «porque sabía que algún día lo necesitaría». ¿Sabía que llegaría a esto? Miró a Ethan brevemente, luego de vuelta a Frank. Sabía que huir no estaba funcionando, dijo. Simplemente no había encontrado el lugar adecuado para detenerme. Clara, que había estado sentada en el otro extremo de la mesa con un vaso de leche y la grave atención de alguien que asiste a una reunión importante, levantó la vista ante eso. Miró a Ethan. Él la miró de vuelta. Ninguno de los dos dijo nada. Frank cerró su cuaderno. «Aquí es donde estamos», dijo. «Tengo 7 casos anteriores. Con la documentación de la señora Hale, tengo 8. El fiscal federal en Kansas City ha estado esperando un caso con suficiente peso para sobrevivir al equipo legal de Fitch. Y 8 instancias documentadas de la misma metodología, gravámenes comprados, jueces locales corruptos,
viudas seleccionadas. Es suficiente peso. Hizo una pausa. Pero necesito a Fitch en este condado cuando llegue la orden de arresto. Necesito que se le notifique aquí sobre este asunto para que no haya argumento jurisdiccional. ¿Cuándo llega la orden?, preguntó Ethan. Envié un telegrama desde el último pueblo. Si Walsh actúa hoy, tenemos la orden mañana por la mañana. Miró a Ethan fijamente. ¿Puedes mantener a Fitch aquí un día más? Cree que tiene una orden de desalojo del tribunal de Holt, dijo Ethan. No tiene ninguna razón para irse. Entonces dejemos que piense eso. Dijo Frank. Un día más. Nada cambia. Nadie revela su juego. Miró a Margaret. ¿Puedes hacer eso? La mandíbula de Margaret estaba tensa. Lo he estado haciendo durante 2 años, dijo. Un día más no es nada. Pero esa tarde fue la más extraña de todas. Ethan era consciente de la precariedad de la situación. Esta última noche tranquila antes de que todo se moviera. Y era consciente, debajo de eso, de la otra cosa que se había estado construyendo constantemente a lo largo de los 5 días de crisis, papeleo y enfrentamientos en las cercas. La cosa que no tenía urgencia práctica, pero que estaba presente de todos modos, insistente e inconveniente, como suelen ser las cosas verdaderas. Estaba sentado en el porche después de la cena cuando Margaret salió y se sentó en la otra silla. Estuvieron en silencio un rato. La oscuridad del verano había caído por completo y las estrellas estaban fuera como solo lo están en un país tan plano y tan lejos de la ciudad, enormes e indiferentes y extrañamente reconfortantes. Frank parece seguro, dijo Margaret. Frank es cuidadoso, dijo Ethan. Cuando dice que está seguro, lo está. Ella guardó silencio de nuevo. Podía sentirla pensar desde donde estaba sentado. Después de mañana, dijo, cuando esto termine. Se detuvo. ¿Qué?, dijo él. No sé a dónde vamos, dijo ella. No con autocompasión, solo con honestidad. La cabaña de los Dillard nunca fue un verdadero hogar. Lo sabía. Solo necesitaba un lugar donde detenerme el tiempo suficiente para averiguar lo siguiente. Cruzó las manos en su regazo. Clara nunca se ha quedado en ningún sitio el tiempo suficiente para hacer un amigo. Tiene 7 años y habla del rancho como si fuera suyo. Me dijo esta mañana que le ha puesto nombre al caballo Bayo. Hizo una pausa. Lo llama capitán. Ethan miró el patio oscuro. Es un buen nombre para ese caballo, dijo. Margaret giró la cabeza para mirarlo. En la oscuridad podía ver el contorno de su rostro, la expresión cuidadosa que llevaba y que lentamente, a lo largo de los días, se estaba volviendo menos cuidadosa. Ethan, dijo, no quiero tu caridad. Lo sé, dijo él, y no quiero que te sientas obligada por la situación, por Clara. Lo dijo con una franqueza que había aprendido que era fundamental en ella. No abordaba las cosas difíciles de lado. Eso sería peor que irse. Lo sería, asintió él. Así que necesito preguntarte directamente. Sostuvo su mirada. ¿Es eso lo que es esto? ¿Obligación? Él guardó silencio por un momento. Un momento real, no una vacilación, sino lo que aprendió en una vida dura, que algunas respuestas merecen el peso de una pausa antes de ser pronunciadas. No, dijo. No lo es. La noche sostuvo eso por un momento. No he dicho nada antes, dijo Ethan con cuidado, porque siempre había algo más urgente sucediendo, y porque se detuvo y empezó de nuevo. Pasé 2 años diciéndome que este rancho era suficiente, que mantenerlo en marcha era un propósito, y no estaba mal exactamente, pero tampoco era verdad. La miró. La noche que Clara llamó a esa puerta, yo estaba sentado en esta mesa en la oscuridad, y no había encendido una vela en 3 horas. No me había dado cuenta. Hizo una pausa. Me di cuenta de todo después de eso. Cada lámpara de la casa. Empecé a encenderlas. Margaret lo miró durante un largo momento. Algo estaba sucediendo en su rostro. La última de las defensas dando paso, no a la vulnerabilidad exactamente, sino a algo más honesto que la compostura. Thomas lleva 2 años muerto, dijo. Lo amaba. Siempre lo amaré. Y respiró hondo. Estoy a 29 meses del peor día de mi vida,
y estoy sentada en un porche con un hombre que condujo 3 millas en la oscuridad por una mujer que no conocía porque su hija se lo pidió. Y no creo que me equivoque sobre lo que eso significa. No te equivocas, dijo Ethan. La voz de Clara vino desde dentro de la casa. ¿Están hablando de sentimientos ahí fuera? Ethan y Margaret se quedaron quietos. Vete a dormir, Clara, dijo Margaret. Solo pregunto, dijo Clara. Frank ya está dormido. Podía oírlo roncar desde el banco. Clara, una pausa. Luego el sonido de pequeños pies retirándose. Luego, desde más lejos. Capitán es un buen nombre, por cierto. Le pregunté y estuvo de acuerdo. Margaret se tapó la boca con la mano. Sus hombros temblaban. Y cuando finalmente soltó la risa, baja, real, que le salió de repente como aquella primera risa en la cocina. Ethan sintió que algo en su pecho que había estado bloqueado durante 2 años se removía como la tierra en primavera. No dijo nada más. Ella tampoco. Se sentaron en la oscuridad del verano y escucharon la tierra, y fue suficiente. La orden de arresto llegó a las 7:43 de la mañana. Frank tenía el telegrama en la mano cuando Ethan entró desde el patio, y su rostro tenía la expresión concentrada y decidida de un hombre que había esperado 3 años por una mañana en particular y finalmente había llegado a ella. Walsh se movió rápido, dijo Frank. Quiere que se le notifique a Fitch antes de las 10, antes de que abra el tribunal de Holt. Ethan se puso el sombrero. Vamos. Margaret estaba de pie en el umbral de la cocina. Voy, dijo. Margaret, he estado huyendo de este hombre durante 2 años, dijo. No me voy a quedar sentada en esta baza mientras esto termina sin mí. Miró a Ethan fijamente. No me lo pidas. Él la miró por un momento, luego se apartó de la puerta. Ponte las botas, dijo. Cabalgaron hacia Red Rock los tres juntos, Frank, Ethan y Margaret, y el pueblo se dio cuenta. El dueño del almacén salió a su porche. Hester Crane dejó de barrer. 2 hombres fuera de la tienda de alimentos se callaron. Will Garrett apareció en el umbral de una tienda con la boca ligeramente abierta, lo que para Garrett era un evento significativo. Aldis Fitch estaba en el comedor del hotel desayunando. Levantó la vista cuando Frank Hollis entró y algo cambió en su rostro. Un cambio pequeño y rápido, el parpadeo de un hombre que ha estado muy seguro durante mucho tiempo. De repente, reexaminando esa confianza. Miró a Frank, luego a Ethan, luego a Margaret, de pie en el umbral del comedor del hotel que había estado usando como su oficina temporal durante la mayor parte de una semana. Miró a Margaret más tiempo. Frank cruzó la habitación y dejó la orden de arresto sobre la mesa, junto a la taza de café de Fitch. Aldis Fitch, dijo Frank, le notifico una orden de arresto federal por fraude electrónico, coacción ilegal y un patrón de adquisición fraudulenta de tierras en 7 casos documentados en 4 estados, con un 8º pendiente. Lo dijo como un hombre dice algo que ha ensayado. No porque necesitara ensayarlo, sino porque merecía ser dicho exactamente bien. Tendrá que venir conmigo. El comedor se había quedado en completo silencio. Fitch miró la orden. La leyó. La leyó de nuevo. Su rostro pasó por varias cosas. Incredulidad, cálculo, furia y luego finalmente una frialdad y rigidez en blanco que era peor que todas ellas. No tiene jurisdicción en este condado, dijo. Su voz era firme. Este es un asunto civil. 7 cargos de fraude electrónico no son un asunto civil, dijo Frank. La orden es federal. Levántese, señor Fitch. Fitch levantó la vista entonces, no a Frank, sino más allá de él, a Ethan. Y en sus ojos había algo que Ethan reconoció porque lo había visto en otros hombres en otras situaciones difíciles. No miedo exactamente, sino lo que viene antes del miedo. Cuando un hombre se da cuenta de que la historia que se ha estado contando a sí mismo, la historia en la que él es el ganador inevitable, el que aplica presión y ve cómo las cosas ceden. Esa historia ha llegado a un final que él no escribió. Usted, dijo Fitch, solo esa palabra. Levántese, dijo Frank de nuevo. Fitch se levantó. Se enderezó el abrigo con ambas manos, un gesto cuidadoso y compuesto, el último ejercicio del control que acababa de perder, y miró una vez más a Margaret.
Esto no ha terminado, le dijo. Margaret lo miró desde el umbral. Tenía las manos a los lados y la barbilla en alto. Y estaba de pie en la entrada del comedor del hotel en Red Rock, Texas, bajo la dura luz de la mañana de verano. Y parecía una mujer que había cruzado 1500 millas y sobrevivido a una fiebre, y recibido una orden de desalojo, y todavía estaba de pie. De hecho, lo está, dijo ella. Se acabó. Frank sacó a Fitch. El comedor permaneció en silencio durante otros 3 segundos completos. Luego alguien empezó a hablar, y luego alguien más. Y el ruido subió rápido y total, como lo hace el ruido en un pueblo pequeño cuando algo significativo acaba de suceder en un lugar donde las cosas pequeñas suelen constituir lo significativo. Ethan se paró junto a Margaret. Ella miraba la puerta por donde Fitch acababa de salir. Su mandíbula estaba tensa y sus ojos brillantes, y sus manos a los lados temblaban muy ligeramente. No miedo, no dolor, sino la liberación física particular de un cuerpo que se ha mantenido tenso durante mucho tiempo y que, por primera vez, se le ha permitido soltar. ¿Estás bien?, dijo Ethan en voz baja. Respiró una vez, luego otra. Sí, dijo, estoy realmente bien. Se giró para mirarlo y su expresión era abierta de una manera que no había visto antes, completamente desprotegida. Cualquier última capa de autoprotección que hubiera estado en su lugar finalmente se había ido. ¿Se supone que se sienta así? ¿Cómo?, dijo él. Como si se suponía que sucediera exactamente de esta manera, dijo ella. Como si cada cosa terrible fuera solo el camino que llegó hasta aquí. Ethan la miró. Pensó en Clara a medianoche en su porche, agarrando el poste con ambas manos. Pensó en el retrato de Ruth y en 3 horas oscuras y una vela que no había notado que se consumía. Pensó en el espacio entre mantener algo en marcha y que la cosa estuviera realmente viva. Sí, dijo él, creo que así es exactamente como se debe sentir. Esto es un 3. Sam Briggs tuvo los papeles en espera en 48 horas. Resultó que 2 cenas, no una sino 2, habían sido pagadas por la compañía holding de Fitch. Y la segunda había involucrado una cifra que constituía un claro incentivo para que un juez en funciones fallara favorablemente en un asunto civil. Holt renunció antes de que Briggs pudiera presentar la queja formal. Y todos en Red Rock estuvieron de acuerdo en que era el resultado más eficiente posible para un condado que nunca había confiado del todo en Raymond Holt. De todos modos, el gravamen sobre la propiedad de los Dillard fue anulado. La orden de desalojo fue anulada. El caso federal fue, para cuando el fiscal en Kansas City terminó con él, lo suficientemente grande y documentado como para que el equipo legal de Fitch llegara a un acuerdo en lugar de ir a juicio, lo que significó que las otras 7 mujeres fueran compensadas y Margaret Hale fuera compensada. Y la cantidad que le devolvieron no era una fortuna, pero era suficiente. Suficiente para significar algo. Suficiente para significar que los 2 años de huir y aguantar y darle la comida a Clara no habían sido en vano. Lloró cuando Briggs le dijo el número. Se giró hacia la pared, se tapó la boca con la mano y lloró durante unos 30 segundos. Y luego se dio la vuelta y le dio las gracias con voz firme. Y Briggs, que no era un hombre particularmente emocional, tuvo que carraspear 2 veces antes de poder seguir hablando. Fue Clara quien decidió primero. 3 semanas después del arresto de Fitch, un miércoles por la mañana, cuando el calor del verano finalmente había comenzado a ceder a regañadientes en los bordes, Clara entró desde el patio, se paró en el umbral de la cocina y miró a Ethan con la expresión que reservaba para los anuncios importantes. «Creo que deberíamos quedarnos», dijo. Ethan levantó la vista de la mesa. Margaret estaba en la estufa y se quedó quieta, sin darse la vuelta. «¿En serio?», dijo Ethan. «Capitán necesita cuidados», dijo Clara. «Y las galletas son mejores aquí que en la propiedad de los Dillard». Y además, hizo una pausa, sopesando la siguiente parte. «Además, creo que estás solo, aunque no lo digas». Ethan miró a la niña durante un largo momento. «Lo estaba», dijo. «Últimamente lo estoy menos». Clara asintió, satisfecha. «Entonces está decidido», dijo con la completa finalidad de alguien que ha concluido el último punto de una agenda importante. Margaret se giró desde la estufa.
Sus ojos se encontraron con los de Ethan a través de la cocina. Había tento en esa mirada. 2 años de pérdida por cada lado, 2 tipos diferentes de dolor, y el trabajo complicado, real y poco glamoroso de estar vivo después de lo peor. Y lo que significa encontrar, más allá de lo peor, algo que no es un reemplazo, sino algo completamente nuevo. Clara, dijo Margaret, ve a ver a Capitán. Acabo de venir de allí. Ve de nuevo. Clara miró entre ellos. Lo entendió rápido. Siempre lo hacía. Suspiró con el cansancio teatral de una niña de 7 años que se muestra muy madura al ser excluida de algo y volvió a salir. Ethan se levantó de la mesa. Margaret dejó la cuchara que sostenía. Se encontraron en medio de la cocina, ninguno de los dos apurándose, ninguno de los dos llenando el espacio con palabras. Y Ethan tomó su mano, ambas manos, y la sostuvo y miró su rostro y dijo lo que había estado esperando ser dicho desde la primera noche a la luz de la lámpara. No quiero que te vayas, dijo. No por Clara, no por la situación, por ti. Quiero que te quedes por quien eres. Hizo una pausa. Creo que le habrías caído bien a Ruth. Creo que le habrías caído muy bien. Y no digo eso para complicarlo. Lo digo porque es verdad y las cosas verdaderas deben decirse. Margaret lo miró. Sus ojos estaban húmedos y no se disculpaba por ello. No soy fácil, dijo. Tengo opiniones y te las diré directamente, y no siempre estaré agradecida, y pelearé contigo cuando crea que te equivocas. Bien, dijo Ethan. Me he equivocado antes. Su boca se curvó y esta vez la sonrisa no desapareció. Sí, dijo. Ethan Cole, nos quedaremos. La atrajo lentamente y ella vino sin resistencia, su frente contra su hombro. Ambos de pie en la cocina donde todo había comenzado. Donde una niña descalza se había sentado en una silla con los pies sin llegar al suelo y había confiado en un hombre que todo el pueblo llamaba malo para salvar a su madre. Afuera, el calor del verano finalmente se estaba rompiendo de verdad. Un viento había venido del norte, el primer viento real en semanas, moviéndose a través de la hierba seca con un sonido como de agua. Y los álamos a lo largo del arroyo, que habían estado completamente inmóviles durante meses, se movían por fin. La voz de Clara vino desde el patio, hablando con Capitán de la manera seria e informativa en que siempre le hablaba, contándole aparentemente sobre los recientes procedimientos legales y su conclusión favorable, y lo que esto significaba para su situación residencial a largo plazo. Ethan sintió a Margaret reír contra su hombro, baja, real y completamente suya. El retrato ovalado todavía colgaba en la pared de la cocina. Ethan había pensado 1 o 2 veces si debía quedarse allí. Había decidido que sí. Ruth había sido parte de esta casa y de esta vida y del hombre en que se había convertido, y eso no desaparecía. No necesitaba desaparecer. Era posible sostener el duelo y el crecimiento en las mismas manos. Lo había aprendido de la manera difícil, la única manera en que se aprenden las cosas que valen la pena. Pero había hecho una cosa. La mañana después del arresto de Fitch, había ido al almacén y había comprado 2 velas nuevas. Las trajo a casa, las puso en la mesa de la cocina y encendió ambas. Las dejó ardiendo todo el día. Era una cosa pequeña. También era la cosa más significativa que había hecho en 2 años, porque fue el primer acto deliberado de preparar la casa para algo más que la resistencia. Eso había sido hace 3 semanas. Ahora las velas siempre estaban encendidas por la noche. Clara había empezado a llamarla nuestra mesa. Lo había dicho una vez casualmente, nuestra mesa, y luego había levantado la vista para ver si alguien la corregía. Y nadie lo había hecho. Y entonces lo dijo de nuevo, con más confianza, y se convirtió en la palabra que usaba. Porque esa era la verdad de cómo había sucedido. No en un solo momento dramático, sino en acumulación. En la lenta y no anunciada acumulación de nuestro reemplazando tú y mío. En galletas hechas en una cocina que no es tuya. En un pie herido envuelto en el paño limpio de otra persona. En un caballo llamado Capitán por una niña que necesitaba algo a lo que pertenecer. En un golpe a medianoche que un hombre estuvo a punto de no responder. En la luz que se había encendido en una ventana, no para nadie, no deliberadamente,
Solo el último trozo de una vela, haciendo lo suyo, que había guiado algo perdido hasta casa. Algunas puertas se abren una vez. Ethan Cole había aprendido a los 43 años, en la peor noche de un verano que ya había pedido demasiado a demasiada gente, que cuando una lo hace, la respondes y dejas entrar lo que sea que esté al otro lado, descalzo y asustado y seguro de que eres el único que queda que puede ayudar. Y descubres, al responder, que los estabas esperando con la misma seguridad con que ellos te estaban buscando. Eso no es caridad. Eso no es obligación. Son dos personas encontrando la misma puerta desde lados opuestos y ambos siendo lo suficientemente valientes como para empujarla.